Pues buenas tardes. Buenas tardes y bienvenidos todos. La Fundación Pablo VI puso en marcha este foro de encuentros interdisciplinares hace el curso pasado, proyecto que nació, por un lado, como en algunas ocasiones les he dicho, como respuesta a esa necesidad de entender una realidad que es multidimensional, que es poliédrica y que donde no siempre es fácil concebirla desde una posición, desde una sola perspectiva. Desde esta fundación consideramos en este curso pasado, como les decía, muy oportuno y mucho máxime en el contexto sociopolítico en el que nos encontramos anclados, tomar esa iniciativa y construir un espacio que, lejos de los partidismos, nos permitiera dialogar con respeto, con razonabilidad, con prudencia, generando una verdadera comunicación constructiva frente a aquello que Platón llamaba el fenómeno de la misología, el desprecio hacia los razonamientos, generando, en definitiva, el conocimiento, la excelencia, el liderazgo y, sobre todo, encuentro. Por otro lado, consideramos también que este foro de encuentros interdisciplinares debía responder a una realidad social compleja, diversa, y que por tanto debía ir más allá de una sola disciplina, que no fuese un foro jurídico o no fuese un foro político, sino teniendo en cuenta las distintas áreas de la política, sí, de la economía, de la ciencia, de la cultura. Por ello, como les decía, el curso pasado, en febrero de este año 2018, abordamos temas tan diversos como la regeneración política, poder judicial, la monarquía, pero analizada desde un punto de vista más filosófico e historicista, Cataluña o la habitabilidad del planeta Marte. El experimento en el que nos embarcamos el pasado curso, la verdad que fue exitoso. Han sido cientos las visitas y las visualizaciones de estos foros de encuentros a través de nuestro canal, en el que quedan grabados, y esa ha sido la razón por la que obviamente hemos pasado ya a consolidar este foro de la Fundación, planteado, como les decía, como una iniciativa ya sólida, consolidada, sobre la que venimos trabajando en este nuevo curso. Ello me permite, por tanto, anunciarles el calendario, antes de dar la palabra al moderador de este foro, de darles el calendario de los encuentros programados, que son los siguientes. Hoy, día 22, comenzamos con este tema de Europa, África e inmigración. El foro de hoy es un tanto especial porque lo hemos querido dedicar principalmente a la Asociación de Antiguos Colegiales, de una de nuestras obras de la Fundación, del Colegio Mayor Pío XII, y quiero agradecer sobre todo a Felipe Ruiz y en particular a Alfredo de la Torre su iniciativa y su dedicación por la conformación de este foro. El día 19 de diciembre trataremos sobre un tema más orientado hacia la cultura, en particular sobre el cine, con conocido actor de cine, productores, etc. Y ya en los meses de enero, febrero y marzo, en enero abordaremos la cuestión de los retos éticos de la inteligencia artificial. En febrero el foro debatirá sobre los derechos humanos y la libertad religiosa y en marzo, en concreto la víspera del Día de la Mujer, trataremos la cuestión del liderazgo femenino. Para terminar, quiero dar las gracias al moderador de este foro, Raúl Cancio. Raúl, como les he indicado en alguna ocasión, personifica esos valores de excelencia, de calidad en los debates, conduce y modera los mismos con tal éxito pues que para la Fundación es un honor y para mí una satisfacción especial contar siempre con su presencia. Y antes de darle la palabra, quiero agradecer a nuestros invitados de hoy, a Raimundo Robredo, el director general de África, a Ana Terrón y a Rafael Escudero. Disculpo a Carlos Rojas, que también estaba anunciada su presencia, pero hay un debate hoy sobre el proyecto de la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal. La votación estaba prevista para la 1, de modo que podía haber estado aquí, pero el debate se ha retrasado y la presidenta del Congreso ha retrasado la votación hasta las 3 de la tarde, con lo cual pues, ha sido diana y por tanto va a ser imposible que hoy esté Carlos Rojas. De modo que nada más, muchas gracias por su presencia de nuevo y muchas gracias, Raúl. Tienes la palabra. Muchas gracias, Jesús. Y muy buenas tardes y muy bienvenidos otra vez a este nuevo curso del foro. Un foro que hoy estoy especialmente, o me resulta especialmente satisfactorio,
porque pone en valor lo que ha comentado el director general, es decir, la pretensión o la voluntad de este foro y de la Fundación de trascender de aspectos más epidérmicos y entrar en cuestiones más importantes. Hoy estamos aquí todos nosotros y vamos a estar protegidos de la avalancha de cuestiones relativas al Poder Judicial, a las listas, al Tribunal Supremo, a la corrupción, a los salivazos, a exhumaciones, inhumaciones. Hoy vamos a hablar de algo mucho más importante que todo eso. Vamos a hablar de lo que yo considero que es el reto, el desafío al que nos enfrentamos más importante en la sociedad de este siglo y, desde luego, del tiempo que va a venir. Eso yo creo que es absolutamente indudable. Estamos hablando de supervivencia de personas. Y lo que no ha cambiado en este foro es las personas que tenemos aquí para hablar de este tema. Siempre hemos buscado, como ha dicho también Jesús, la excelencia y, desde luego, las perspectivas para hablar de un tema tan trascendental como es la inmigración en nuestras sociedades son variadas. Tenemos, como ha dicho Jesús, a Ana Terrón, que es directora recientemente de la Fundación Internacional para Iberoamérica de las Administraciones y Políticas Públicas. Ha desarrollado su carrera siempre en el ámbito internacional, secretaria de Estado de Inmigración entre 2009 y 2011, secretaria para la Unión Europea de la Generalidad de Cataluña, miembro del Comité del Parlamento Europeo. Además, es docente en la Facultad de Comunicación y Relaciones Internacionales de Blanquerna, Universidad Ramon Llull, y miembro del Consejo Directivo de Friends of Europe, entre otras muchas actividades. Raimundo Robredo es licenciado, que también nos acompaña hoy. Es una perspectiva también muy interesante, puesto que, además de licenciado, como digo, en Ciencias Económicas y Empresariales, es miembro de la carrera diplomática del año 2001, con experiencia en Nigeria, en Japón, Sudáfrica, Senegal, Chile, jefe de Servicios de Cuestiones Europeas de Desarme, vocal asesor en la Dirección General de Planificación y vocal también en el Gabinete del Presidente del Gobierno. Actualmente es, además, director general para África del Ministerio de Asuntos Exteriores. Y, finalmente, aunque en principio, como ha dicho también Jesús, iba a venir el diputado del Partido Popular, Carlos Rojas, tenemos a Rafael Escudero, que es director general de la Red Española de Inmigración, Ayuda al Refugiado, jurista y experto en la monitorización de la política migratoria. Ha sido elegido por las ONG de la Comunidad de Madrid desde 2017 para el cargo de secretario ejecutivo de la coordinadora del tercer sector y es miembro del Observatorio contra el Racismo y el Foro Independiente de las Migraciones. Por lo tanto, como pueden ver, es una perspectiva que tenemos tanto la Administración como Europa, como las ONGs, como también la carrera diplomática. Y, además, que esta es la peculiaridad, estaba también convocado, pero por cuestiones de agenda no pudo concretarse, la presencia de Sami Ladan, un camerunés que llegó a España después de 2 años de vicisitudes, cuando salió con 17 años y llegó a España, a las costas de Ceuta, con 17 años. Y es un ejemplo, yo creo que paradigmático de mucho de lo que tenemos que aprender de inmigración y de las relaciones y de los que vienen y de los que se van. Como, insisto, no ha podido venir, él hizo una declaración en el Parlamento Europeo el 10 de octubre pasado y vamos a extractar aquí 2 minutos y medio, 3 minutos, un poco para enmarcar lo que va a ser el debate y lo que va a ser la discusión subsiguiente y hablar precisamente de las cuestiones más importantes que nos cuentan. Por lo tanto, cuando quiera. No salí por miseria, no salí por hambre. Yo salí porque quería estudiar. Yo salí porque quería un futuro mejor, lo que en mi país no encontraba, como lo hace cualquier persona en cualquier parte del mundo. Pero no te das cuenta, lo que decía antes, de que los derechos humanos es una falacia hasta que salí de Camerún. Yo estuve 2 años cruzando África antes de llegar a las costas de Europa. 2 años en los que yo he tenido que sortear todos los mecanismos que ha puesto Europa para poder externalizar su frontera. Lo ha dicho muy bien. Yo tuve que cruzar Nigeria, Níger, Argelia y Marruecos, donde en cada sitio encontraba dificultades. Y donde empecé a encontrar la primera dificultad fue cuando llegué en el desierto de Sahara. Os puedo asegurar que hablamos mucho de la gente que muere en el Mediterráneo y yo muchas veces me hago la pregunta de ¿qué pasa con los que mueren en el desierto? Apenas hay números de los que fallecen en el desierto. Y a partir de ese momento tengo 2 retos. Primero, integrarme en la sociedad como se nos piden a todos,
y aprender el idioma. Y muchas veces cuando escucho que los inmigrantes no se integran, yo cuando veo las noticias sobre la inmigración en la televisión, les puedo asegurar que no me identifico ni siquiera en una de esas noticias, porque todas son noticias negativas para poder incrementar esa xenofobia que estamos viendo ahora en auge en Europa. Y esa es la pregunta eterna que me hago todos los días. ¿Cómo nos explicamos que con todo el mecanismo de control que hay en la frontera, en el mar Mediterráneo, y la gente sigue muriendo? A veces incluso llego a pensar que el dejar morir es un método disuasorio para Europa, para que no vengan. Porque escuchamos muchas veces que se habla del efecto llamada. Y para que no vengan hay que dejarles morir. Además es que la inmigración ha existido siempre a lo largo de la historia del hombre. No hay quien ponga barreras al sueño de la esperanza, no hay. Europa puede hacer lo que quiere, puede erigir sus muros y lo que quiere, pero la inmigración seguirá viniendo, y yo lo digo, mientras Europa no deje de expoliar a África. Centro de menores. Precisamente porque el tema. Vamos. Donde quieras. Vale, pues yo me pongo. Señora, en el centro. Gracias. Bueno, toca a la orden. África en el centro. Sí. Claro. Muy bien. Vale. Bueno, como es. Vamos a subir eso. Bueno, como les comentaba, en la presentación de nuestros invitados tenemos unas perspectivas, creo que insuperables. Es decir, la administración, en este caso, señor Robredo, pero también la diplomacia, la experiencia europea de Ana y, desde luego, el conocimiento de todo el tejido de ONGs y organizaciones no gubernamentales de Rafael. Visto este breve extracto y precisamente las posibilidades que tenemos de esta visión poliédrica, a mí me gustaría que, para empezar, lógicamente no solucionáramos el problema de la inmigración en esta introducción, pero sí que enfatizaran o subrayaran cuál, o si pudieran elegir un ítem, un aspecto donde potenciar precisamente el problema de la inmigración, ¿dónde lo situarían? O, si prefieren, el otro lado de la moneda, es decir, ¿qué o cuál de las operaciones o de las políticas o de las iniciativas o de los proyectos que hay ahora creen que no se están implementando correctamente y habría que modificarlo radicalmente? Por ejemplo, Ana, si quieres empezar. A ver, en primer lugar, bueno, quiero decir que me habéis invitado en relación con mi experiencia más que con mi posición actual, así que quede claro que cualquier opinión es la mía propia, en este caso, que para esto creo que estamos aquí, ¿no? ¿Qué diría para ubicar, para contextualizar la migración y para empezar a avanzar en este diálogo, ¿no? Para mí, yo a veces a mis alumnos les digo, la movilidad de las personas en el mundo global es lo que ahora llamamos migración. Es algo que ha sucedido toda la vida, la globalización también. Encontramos barcos con productos venidos del otro lado del Mediterráneo en épocas romanas, es decir, no tenemos nada nuevo, pero como todo como el resto de elementos de incremento de la movilidad, etcétera, tiene unas características distintas en esta ola nueva de globalización. Y de algún modo es la parte más humana de todo esto. La movilidad de las personas tiene que ver, y eso sí lo hemos visto en este vídeo, tiene que ver con la huida de situaciones de conflicto, sí, y con la pobreza, sí, pero hay muchas más razones. Muchas más razones. En la academia identificamos como factores de empuje a la salida
aparte de los que he mencionado, otros que no tienen nada que ver y que son muy relevantes para los flujos, como la tradición migratoria en las familias, como los contextos de proximidad cultural, como las cercanías a fronteras por las que tradicionalmente se ha circulado en aquella zona. Y por lo tanto es muy importante para trabajar en migración comprender los flujos, comprender las dinámicas de los flujos y sobre todo huir de eslóganes e ideas fáciles, ¿no? La gente huye porque es muy pobre y se tiene que escapar. Bueno, pues no, hay muchas otras razones. Si invertimos mucho en desarrollo no habrá emigración. Depende. Todos los modelos nos dicen que... Bueno, no, me voy a olvidar de los modelos, se lo voy a explicar de una forma que lo van a entender inmediatamente mucho más corto. La gente se fue de España en los años 60, no en los 40. Cuando hubo hambre, no salió nadie. Cuando la gente estuvo en una situación de desarrollo que le permitió componer su propio proyecto migratorio y cuando empezó a poder relacionarse con otras personas que habían salido, etcétera, etcétera, emigró. Es decir, estamos ante un fenómeno consustancial a la humanidad que ha adquirido hoy características nuevas. Entre esas características, evidentemente, yo creo que la que más impacta en los flujos masivos, son las situaciones de violencia. Aparte de estas, hay toda una serie de factores muy distintos que hacen que esa movilidad se dé y tenemos que abordarlos con un poco de perspectiva global y sabiendo que gestionarlos es gestionar los flujos y que esta es una clave fundamental, ¿no? Luego yo estoy segura que entraremos a ver si externalizamos o no fronteras, qué hacemos, pero este sería para mí un poco el contexto. Añadir solo dos cosas. La migración no crece exponencialmente en términos relativos. O sea, relajémonos un poco porque el 97% de la humanidad vive en el lugar que podríamos considerar su casa. Los migrantes, es decir, aquellos que cruzan una frontera internacional, son un 3%. Y en términos relativos, esto es bastante constante. Si cogemos el número de personas que han salido de sus hogares en este momento, hay un pico y es más grande, pero estamos hablando del 3% de la humanidad. Así que, y desde luego los lugares donde van en su mayoría no son ni Europa ni los países del norte global, sino que si descontamos la movilidad sur-sur, la cifra todavía nos debe relajar más, lo cual no quiere decir que no haya elementos dramáticos de la migración que tengamos que abordar. Pues solo voy a repetir lo que acaba de decir Ana, porque realmente estoy 100% de acuerdo. Dice una cosa, no he cogido bien su nombre, el camerunés que hablaba en el vídeo. Sami. Dice una cosa Sami al principio del vídeo en el que tiene toda la razón del mundo. Dice, yo no emigré huyendo de la pobreza. Efectivamente. De hecho, los pobres no emigran. Entre otras razones porque la travesía del desierto, en términos tanto metafóricos como literales, viene a costar 2.000 o 3.000 euros, y eso si consigues un negocio, o sea, si consigues un precio bueno, puede ser incluso más costosa. Esto no es una cantidad de dinero que esté al alcance de todas las familias. Por tanto, emigra la clase media, lo cual es una cosa que conviene también a clase media en términos africanos, evidentemente. Es decir, los que empiezan a salir de la pobreza son los que intentan juntar los recursos de la familia para enviar a uno o a dos de los hermanos a Europa para que les envíen remesas. En fin, es una forma de progresar socialmente. Ana ha sido muy diplomática, más que yo. Hay dos cosas que dice Sami, lo del expolio de Europa que causa la migración y lo de que Europa causa o deja de causar las muertes como efecto de disuasión. Eso no es así. Entiendo que es quizás lo diga para provocar una reacción en su audiencia, pero por si acaso la ha provocado, yo quiero desmentirlo. No es para nada la política de España. La política de España, que es una política además bastante constante en cuanto a África se refiere. Hemos visto vaivenes en cuanto a la gestión migratoria. Yo no voy a entrar en eso, más que nada porque no sé nada de eso.
prefiero centrarme en lo que conozco un poco mejor, que es África. Nuestra política en África siempre ha sido una política centrada en lograr o impulsar, y ahora se va a publicar el tercer Plan África que recoge esto, lograr e impulsar mayor seguridad física. Ahora España tiene unos 2.000 militares en el extranjero, de los que 1.000 están en África. Estamos en bastantes países africanos, esto se divulga poco, pero siempre o casi siempre en misiones de paz o de forma de entrenamiento de tropas locales, etcétera. Reforzar las instituciones, la democracia, también lo decía Ana, no solo de pan vive el hombre. Uno no emigra solo porque quiera ganar más, emigra también porque quiere que no le detenga la policía de mitad de la noche. Por aquella frase, ¿no? La democracia es cuando llaman a tu puerta a las 5 de la mañana y sabes que es el lechero, ¿no? Pues lo mismo. En África a las 5 de la mañana el lechero no llama. Entonces, ese es un segundo componente. Un tercer componente es el crecimiento económico, que es en el que siempre nos focalizamos, la creación de empleo. Breve paréntesis, África tiene ahora unos 1.200 millones de personas, hasta el 2050 va a crecer a los 2.400 aproximadamente. En Europa somos 700 millones, Europa hasta los Urales, no la Unión Europea, y nuestra población decrece. Por tanto, el fenómeno migratorio va a aumentar de forma natural, aunque siga saliendo el mismo, o migrando hacia Europa el mismo porcentaje de gente, al aumentar, al doblarse la población va a aumentar. Pero, como decía Ana también, hay que ponerlo todo en su justa medida. Primero, porque las cifras migratorias de este año hacia Europa han bajado respecto a los años anteriores, pero han aumentado para España. Es decir, menos gente ha migrado, solo que antes iban a Italia, ahora empiezan a venir, ahora somos nosotros los que más gente recibimos. Estamos ahora mismo en 56.000 inmigrantes africanos, aproximadamente. El resto del año no va a haber muchos más, porque esto es también estacional, gracias. Y ya el mal tiempo hace mucho más difícil la travesía y aumentará un poquito, pero no mucho más. 56.000. Decía Ana también estoy plenamente de acuerdo. Es importante retener que el 80%, 4 de cada 5 migrantes en África migran dentro de África. Solo 1 va fuera. De ese 1, 0,2 se van a Asia, América, etcétera, y nosotros recibimos 0,7, 0,8 en función de... Es decir, Sudáfrica recibe 220.000 migrantes al año. Es más del doble de lo que recibe toda Europa. Costa de Marfil, que es el segundo país que más migrantes recibe, tiene ahora mismo aproximadamente 5 millones de extranjeros entre su población, de una población de 27 millones, más una serie de solicitantes de asilo. Es decir, cuando enfocamos, al menos en África, que es de lo que yo sé, porque estoy hablando mucho de migración porque es el tema, pero si digo una tontería, por favor, corregidme. En África, nuestro diálogo migratorio tiene que basarse también en ayudarles a ellos a gestionar sus propios flujos migratorios. Es un poco ridículo, tú planteabas en el planteamiento de la pregunta, y con esto acabo, planteabas que fallan las políticas y que fallan las políticas. Bueno, yo como director general de África, y puesto que esto está siendo grabado, debo decir que en la española nada, es todo fantástico y perfecto. Pero puestos a decir que falla en la europea, en la de algunos socios europeos, un enfoque basado en una condicionalidad expresa en la que yo te voy a dar fondos si y solo si tú me aceptas un retorno, una readmisión de inmigrantes ilegales de 40 al mes. Y aquí está la línea de puntos y firme usted. Eso no funciona. No funciona con los africanos y no funciona para nadie, pues eso tiene costes políticos y porque además enfocar, imagínese usted, o imagínate, si te parece que imagínate que habláramos de Costa de Marfil y le decimos a Costa de Marfil que lo que tiene que hacer es recibir forzadamente, digamos, a los 30 marfileños que hay en España que conseguimos juntar, expulsar y poner en un avión charter, cuando Costa de Marfil tiene 5 millones de inmigrantes ilegales, bueno, ilegales en su origen, ahora están regularizados muchos de ellos llevan ya generaciones, 5 millones de una población de 27. Pero usted, ¿de verdad esto es lo que le importa a usted? O sea, a veces los europeos volcamos nuestro problema a los africanos de forma casi refleja, ¿no? sin pararnos a pensar qué es lo que nos interesa a largo plazo, que es, esto saldrá más adelante en la conversación, las causas profundas de la migración, seguridad, instituciones, derechos humanos, etcétera, y ayudarles a gestionar sus propios flujos. La solución, todos creo que queremos flujos ordenados y seguros, ¿no? O sea, la migración es buena, es necesaria, la migración desordenada, ilegal y con muertos por el camino no es ni buena ni necesaria. Todos queremos flujos ordenados y seguros, pero igual que los queremos nosotros, los quieren ellos. Entonces, enriquezcamos un poco el diálogo yendo a...
Pues por mi parte, yo coincido con lo que han dicho los anteriores ponentes, en parte. Sobre todo porque mi visión es la de la sociedad civil. Si tuviéramos que hacer una suerte de jerarquía de competencias, que no de órdenes, las entidades sociales somos las que estamos al final de todas esas políticas. Un ejecutivo, un gobierno, una administración pública, cualquiera sea el nivel, toma las decisiones y luego, sobre todo con las actuales tasas de reposición, acabamos siendo la sociedad civil las que las implementa. Tengo un modelo de actualidad para poder decirlo. La crisis, por decirla de algo, el reto, querría yo decir, de los menores no acompañados. ¿Quiénes estamos dando la solución? La administración pública no está creando centros. Somos las entidades sociales las que, con la colaboración de la administración, por supuesto, y bajo su supervisión, de la autonómica y la local y la estatal, creamos esos centros. Pero si tuviera que señalar los principales problemas, creo que hemos dado con uno, y es el propio concepto. La inmigración no es un problema, la inmigración es un reto, la inmigración es una oportunidad y sobre todo la inmigración es una realidad en la que tenemos que escuchar a sus protagonistas, porque esto lo que nos da es un elemento indiciario. Nos dice que piensan así. Yo no creo que fuera por crear un efecto en la audiencia el recurso que hace el ponente, y no lo creo porque en mi día a día nosotros tenemos varios centros donde, tanto de personas menores como de mayores, de situación de calle, etcétera, etcétera. Y el discurso es que es el mismo, que oigo todos los días. ¿Y eso por qué está en su cabeza? Ese es el reto que tenemos que plantearnos. ¿Por qué piensan así? En muchas ocasiones, y lo estamos diciendo, hace poco, en noviembre, las organizaciones racializadas se organizan para crear sus propias marchas fuera de las organizaciones que nos llaman institucionalizadas. Y yo se supone que soy lo menos institucionalizado de esta mesa, y nos consideran institucionalizados. Por tanto, creo que lo primero que falla es la comunicación. No somos capaces de utilizar el código adecuado, ni tampoco el mecanismo adecuado, quizá porque nos falta algún tipo de elemento intercultural o nos falta algún tipo de elemento adicional o porque no les damos suficiente voz. Yo he traído conmigo a gente de centros esta tarde, porque me parece que como mínimo era que estuviesen delante cuando dijésemos cosas sobre ellos, porque esto es un foro privilegiado, lo señalaba el ponente, lo señalaba la organización a la que agradezco habernos dado voz, pero creo que lo primero que falla es de la comunicación y lo segundo que falla es la honestidad política. Yo entiendo, y estando delante de gente que ha desempeñado altas responsabilidades del Estado y que las desempeña, yo primero mi reconocimiento al que desempeña una función pública, yo no la querría ni regalada. Eso nunca es una cosa buena y encima en épocas tumultuosas como las actuales es casi un acto de devoción, porque desde luego no es fácil gestionar cuando no hay y desde luego la palabra interventor creo que nos genera a todos los que han estado en otros espacios un gran repelús. Pero aparte de eso, sí que creo que de verdad tenemos un problema de diálogo. Yo hace pocos años, hace un par de años, hubo un esfuerzo, creo que fue en 2015, la Defensora del Pueblo convocó a todas las instituciones públicas, a todos los niveles, para que nos juntáramos en una sala y nos pusiéramos de acuerdo en cómo afrontábamos esto. ¿Saben ustedes cuáles fueron las consecuencias? Ninguna. Si tuviera que resumir los avances que en ese ímprobo esfuerzo por una alta comisionada de las Cortes Generales como es la Defensora del Pueblo, no se consiguió nada. Al final, lo que siguió pasando es lo mismo. Las ONGs tenemos que acabar entrando a parchear la falta de acuerdo, pero no por el nivel técnico, sino por el disenso político, por los diferentes niveles de la administración que se pelean por ver quién hace esta u otra acción y porque al final todo se acaba hablando de lo mismo, budget, presupuesto y cómo y de qué manera ejecutarlo. Yo creo que desde luego podremos entrar, pero el problema es que no comunicamos bien ni nos comunicamos con quien nos tendríamos que comunicar, hablo no entre instituciones, sino hablo también dentro de la sociedad civil y las comunidades migrantes, y tampoco somos capaces de llegar al nivel de empatización para evitar que la persona que se ve en las noticias acabe desarrollando una desafección tan grande que sea imposible su integración, que no su asimilación, en cualquier tipo de sociedad, sea la europea o la que sea. Y eso lo estamos viendo también en otros países. Ha subrayado varias veces el tema de la comunicación, el tema de manejar códigos comunes. Aprovechando que tenemos aquí al director general de África, para África, a mí se me plantea una cuestión. No identificamos esos códigos. En África, que es la parcela que usted conoce, o que tú conoces, hay interlocutores en países, muchos de ellos desestructurados, donde se pueda establecer esa comunicación. Es que se me ha ocurrido porque preparando, seguro que conocen el libro de Fukuyama sobre el orden y decadencia de la política, el llamado Plan Marshall para África. Entonces, lo que comentaban o lo que escribía en el libro era precisamente las dificultades que tienen en muchas ocasiones para mantener
una comunicación muchas veces imposible en el origen. Yo no sé si por la experiencia y el conocimiento que tiene del continente africano nos puede hablar del estado de la cuestión en ese continente desde el punto de vista de la comunicación y de lo que ha dicho también ha avanzado, intentar mantener flujos entre el país de recogida y el país de origen. Bueno, España siempre ha sido, además yo tengo la suerte, o la desgracia, de haber sido director general con el Partido Popular y con el Partido Socialista ahora, por lo tanto puedo hablar de esa continuidad. España siempre ha sido muy enfática en que tenemos que tener... A ver, aquí hay una comunicación a dos niveles, ¿no? Por intentar responder en detalle. A nivel técnico la comunicación no plantea ningún problema. Todos los países africanos tienen un Ministerio de Asuntos Exteriores con gente perfectamente bien formada y estructurada, diplomáticos que, en fin, con los que se puede hablar sin ningún problema. No creo que sea esa comunicación de la que hablamos, es más bien la comunicación al nivel de la gente que tiene pues, un nivel cultural medio en África, inferior al que hay en Europa, con mucha frecuencia, medio o por lo menos muy distinto. Entonces eso crea una falta de códigos comunes con los que hablar. Y luego España siempre ha sido muy partidaria y defensora de modificar la comunicación macro, por llamarla de alguna forma, que hace la Unión Europea. Nosotros, y de hecho ayer estaba en Bruselas hablando de esto, a veces la Unión Europea, Europa, el norte global, por no singularizar la Unión Europea, porque Estados Unidos, Japón, todos lo hacen igual, tenemos una comunicación con África que genera un rechazo evidente en África, en el pueblo africano. Somos extremadamente paternalistas. Cada vez que hay elecciones en un país, sacamos un comunicado diciendo que esperamos que las elecciones se desarrollen pacíficamente y tal. Yo realmente deseo ver el día en el que cuando haya elecciones en Dinamarca o en Suecia o en España, Camerún saque un comunicado diciendo que espera que la sociedad sueca sea capaz de tener unas votaciones en paz y tranquilidad, ¿no? Como si fueran incapaces de meter un papel en un cajón. A veces somos muy paternalistas. Luego también, ex post, les felicitamos por lo bien que han ido las elecciones cuando van, y cuando no van bien les decimos, como había una comunicación hace poco, parecía que les reñíamos porque no habían votado a suficientes mujeres, ¿no? Entonces, el africano recibe esto y es como, ¿esto qué es? Esto es un padre que me riñe porque no he sido lo bastante bueno, esto es neocolonialismo, ¿esto qué es? Efectivamente tenemos un problema de comunicación. Problema de comunicación en el que se inscribe también, por cierto, brevemente, problema de comunicación que curiosamente todos somos conscientes de que lo tenemos, pero no cambia. Es decir, todos decimos, no queremos hablar a África, sino con África. Entonces, estos son eslóganes que repetimos, pero luego la realidad es que no lo hacemos. Ahora estamos haciendo... Y no lo hacemos a veces por culpa de los africanos al nivel técnico, porque a veces la Unión Europea y España quiere trabajar con la Unión Africana, pero sencillamente son inoperantes, son incapaces. Entonces acabas haciendo tú tu propio plan, implementando y punto, porque pues, es que no hay... A veces falta un interlocutor a nivel técnico, insisto. Y luego, lo del Plan Marshall para África. El Plan Marshall para África es, a mi juicio, muy personal en esto, es un ejemplo de mala comunicación, porque son dos realidades tan absurdamente distintas que hablar de Plan Marshall para África es inducir a la confusión en los europeos y en los africanos. Y si quieres entro por qué, pero yo creo que no interesa. Yo creo que todo el mundo tiene claro que no cabe Plan Marshall. Me interesa sobre todo porque la perspectiva de su experiencia en Europa, no sé si también tiene esa sensación al relacionarse, en este caso no solo con África, sino con otros entornos donde haya origen de migrantes. Bueno, es que estamos entrando en un universo que en este momento es tan cambiante, también aquí, que hace difícil aprenderlo, ¿no? en toda su inmensidad. Como tú decías muy bien, yo creo que hay una interlocución formal que no es solo la de los gobiernos, que también es la de la sociedad civil. O sea, no nos olvidemos que estamos en un momento en el que todo el mundo tiene relaciones internacionales, ¿no? Va a haber el Global Forum para las Migraciones en Marrakech y hay pocos sectores no representados en el Global Forum, por ejemplo, ¿no? Pero luego hay lo que aquí llamamos comunicación política, y yo creo que también en eso somos un poco paternalistas y que también funciona en África.
Y cuando uno va a Marruecos, pues se encuentran unas personas convencidas de una serie de cosas que son las que recurrentemente usa la narrativa que funciona en este país, y cuando uno va a un país de África subsahariana también, y cuando uno va al Líbano, pues se encuentra una narrativa política en aquel país que muchas veces no es la misma que tenemos nosotros, y el eslogan de Europa expolia África, pues tiene un sentido. Sí, no, Claro, tiene un sentido en África, sí, tiene un sentido en África. Aquí lo hemos vivido de otra manera. Hay países que han revisado su pasado colonial, otros que no lo han hecho, unos que lo han revisado y lo han sustituido por una especie de sentimiento de culpa que todavía les vuelve más paternalistas. Bueno, esto hay gente de estudios coloniales y poscoloniales que lo podría contar mucho mejor que yo. Pero África también vive en Twitter. África ve nuestras televisiones. Y ese es un cambio fenomenal. Es un cambio muy importante. Y cuando aquí un grupo de ONGs habla de externalización de frontera, hay mucha gente en África que está viendo esto. Yo, en Túnez, me acuerdo, en una mesa, yo era advisor de la comisaria de Justicia Interior en aquella época, y hace 5 años. Y estaba en Túnez, en una mesa, con un grupo de ONGs, muchas de ellas tunecinas, pero algunas antenas de ONGs europeas, y en el rapport yo decía, bueno, desde luego la política mediterránea en este sentido es que ha triunfado, porque ha triunfado tanto que había gente allí sentada que consideraba que la Unión Europea no les escuchaba, y yo intentaba decirles, ya, pero es que ustedes tienen un gobierno en Túnez, entonces lo de la cooperación europea, y era muy curioso porque ellos consideraban a los europeos como interlocutores y ellos utilizaban una narrativa que era idéntica a la que yo escuchaba a las organizaciones no gubernamentales de Bruselas, por ejemplo. Mientras que tú te apartabas y ibas a otro mundo, a tunecino o al gubernamental, y oías otro tipo de narrativas. Yo creo que vivimos en el mundo de las cámaras de eco de Chomsky, ¿no? Y que cada uno oye lo que tiene en su ecosistema, y difícilmente hay lugares como este donde esta información se comparte. Y no nos debe extrañar que nos llegue ese tipo de vocabulario, porque bueno, la información está segmentada, la narrativa que tiene cada uno es la que tiene, y no sé, a lo mejor tenemos que volver a aprender a ver la realidad con ojos de niño, ¿no? Yo siempre a veces cuando tengo una amiga que a su hija de 7 años le decía, bueno, ¿y este niño negro que ha llegado? Y la niña estaba enfadadísima. Decía, mamá, no hay ningún niño negro en mi colegio. Y un día en la puerta del cole su madre dice, este niño, dice, a ver, mamá, este niño es marrón. Entonces, claro, para nosotros negro es un concepto. De un niño de 7 años no podía entender por qué su madre llamaba negro a un niño que claramente no lo era. Tengo una muy parecida, incluso más grave. Tenemos que aprender a mirar esto, ¿no? A mirar con ojos de niño. Mis hijos nacieron, bueno, el mayor nació en Japón, pero vamos, creció en África, y la pequeña nació en África. Y cuando estábamos en Sudáfrica, iban al kindergarten, al colegio, y era un kindergarten en Pretoria, que había sobre todo blancos, pero había, pues, yo qué sé, un 10% de niños negros, ¿no? De esa emergente clase media por aquel entonces. Y un día volvió mi hijo, que tenía por entonces 3 años o así, desconsolado a casa, llorando como una madalena porque le había quitado un juguete, ya no recuerdo qué, u otro niño del colegio. Entonces fuimos los padres al día siguiente. Bueno, de hecho le preguntamos, bueno, ¿y qué niño te lo quitó? ¿Cómo se llama? Y dice, no sé cómo se llama, pero descríbelo. Y decía, es gordito y no sé qué, y siempre lleva un jersey rojo y juega mucho a no sé qué juego, y, o sea, daba una descripción y tal. Y le describió con todos los atributos que tal, y finalmente era un niño negro. Y eso fue lo único que no mencionó, No. O sea, porque para él era una cosa completamente normal. El problema es la normalización o normalización, y yo coincido con lo que decía Ana, que es el tema de las cámaras. En este caso nosotros siempre hablamos de burbujas, que ahí también debo decir, las ONGs en gran medida somos dirigidas por las instituciones públicas, aunque queramos ser rabiosamente independientes. Somos rabiosamente independientes en determinado nivel. Por ejemplo, las organizaciones de segundo nivel, las que estamos en niveles estatales, que luego nos agrupamos a nivel europeo, sí tenemos una cierta capacidad de resistencia al dirigismo institucional, pero luego cierta capacidad de resistencia al dirigismo institucional.
pero las entidades de base local, que son las que sobre todo se han utilizado para elementos, por ejemplo, de cooperación en el arco mediterráneo, esas están, sobre todo en determinados países, muy dirigidas y de hecho han sido históricamente muy dirigidas. Por eso se dan esos ecos en determinados espacios. Pero sí que debo decir que efectivamente coincido con lo que señalaban ante los ponentes, pero creo que, insisto, los problemas que tenemos ahora mismo, la sociedad civil no tiene capacidad para hacerlos y nos están haciendo hacerlos. Y ese es el problema. Ana apuntó una cosa que es muy importante, solo lo apuntó, yo voy a ir hasta el final. Buena parte, bueno, breve paréntesis, es cierto lo de las burbujas y con Twitter cada vez más. O sea, tenemos una capacidad de seleccionar qué noticias vemos o leemos y demás que hace que cada vez de forma natural vamos tendiendo a leer lo que se conforma con nuestras ideas, con lo cual se revolucionan y se aceleran. Y en África funciona mucho el foro de WhatsApp y el foro de Twitter y se radicaliza mucho la idea, pero al origen de la idea, a menudo, están los propios gobiernos africanos, de ideas como esta, están los propios gobiernos africanos, los propios... A ver, vamos a, puesto que se está grabando, intentaré ser moderado. Los que no son puramente democráticos, los que son cuestionablemente democráticos, tienen un interés en afianzar su propio liderazgo político del país, creando un enemigo exterior, y ese enemigo exterior tiene que ser Europa. No van a hacerse enemigos de Corea del Norte, ¿no? Somos el enemigo obvio. Y entonces somos demonizados hasta cierto punto, hagamos lo que hagamos, incluso aunque lo hagamos bien. Si mandamos tropas a Mali a parar un conflicto yihadista, asesino, criminal, que era brutal, que sigue siendo brutal, y paramos lo que hubiera sido la transformación de Mali en un nuevo Afganistán, el Estado hubiera desaparecido y hubiera habido, bueno, catástrofe perfectamente comprensible por todos, entonces nos acusan de que, ¿cómo es lo que dijo? Utilizó una frase muy... externalizar las fronteras, ir ahí, o sea... Nosotros no estamos externalizando las fronteras ni empujando la frontera hacia el sur, como también he oído en otras ocasiones. Estamos intentando crear las condiciones que hacen que migrar sea un proyecto vital menos preferible a quedarse, sin imponerle a nadie, o bueno, por lo menos idealmente sin imponerle nada a nadie, pero que tengan elección, básicamente, ¿no? Y si a ti te están quemando tu aldea, matando, violando, etcétera, pues no tienes elección, migras. Pero, bueno, en fin, el relato siempre acaba siendo que los europeos... Tienen cierta razón en determinados elementos. Yo aquí como sociedad civil hay determinadas cosas donde debo discrepar, primero porque lo creo y segundo porque creo que es el lógico tal. Y no es solo un discurso. Y si no, porque sería un debate muy aburrido. Desde luego, pero más allá de eso, insisto en que hay ejemplos en los cuales es verdad que no se ha dado más que la intervención quirúrgica que debe darse en determinados contextos, que es comprensible, amparada en el derecho internacional, aparte completamente lógica y a veces incluso esperada, y a veces criticada si no se produce. Pero luego también hay justo lo contrario que también se ha dado, hay políticas de descoordinación, y ahí creo que debemos de entrar en este debate. O sea, hablaba él de los muertos, yo creo que nos ha marcado una agenda de cosas que deberíamos trasladar. Los muertos claman, los muertos siguen hablando y los muertos son una realidad que nos obliga a revisar las políticas. Yo siempre me he peleado con los ministerios, es mi obligación, creo. Y sí, en gran medida. Alguien tiene que ser contrapeso y creo que de hecho la democracia avanza precisamente porque alguien tenga que ser de contrapeso en ese sentido, para evitar precisamente que acabemos en una escalada de populismo que no conduce a nada. El papel de la sociedad civil tiene que ser precisamente ser canal para que se sepa lo que hay fuera, aunque a veces no se comparta, pero que al menos llegue a determinados espacios de autoridad y de poder. Y nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Es verdad que ha habido un desplazamiento hacia lo securitario, pero también es que ha habido, igual que hablábamos de paternalismo Europa-África, también los países nación en Europa, en este objeto político no identificado que es la UE a veces, hacen y culpan a Europa determinadas decisiones que son netamente decisiones nacionales. El poder de la UE en determinadas materias es X, pero en realidad las decisiones las toma España o las toma Italia o las toma otros países y se demuestra cuando de verdad toca tomar la decisión. Nadie ha externalizado sus fronteras porque las fronteras siguen siendo de cada país. Es cada país cuando si quiere hace y si no, no hace, y eso es así. Y yo de verdad me canso de tener que estar escuchando que es que yo querría ayudar, yo querría hacer más, pero Europa es muy mala y no me deja. No, mire usted, Europa no es muy mala y no le deja. Usted está usando una excusa muy bonita, que viene muy bien, que es decir que la UE no me deja porque es que esto es una política común europea. No, esto y las políticas de competencia, que yo sepa, la nacionalidad española la concede España. Punto. No la concede Europa. La residencia temporal, lucrativa, no lucrativa, bajo cualquier historia, es española. La legislación, todo nuestro corpus jurídico en materia de migraciones es español.
Y la capacidad de transponer directivas comunitarias pues es cuando conviene, como hemos visto en determinados conflictos que no tienen nada que ver con la política migratoria, porque si transpusiéramos lo que dice Europa, no habría ni colegios profesionales, que por cierto algún día sería algo deseable. Pero más allá de eso, digo, la legislación es nuestra, la capacidad es nuestra, y las soluciones deben ser nacionales. Y no las estamos tomando bajo la excusa, falacia más o menos cierta, de que hay que tener una suerte en el high de ministros o en el no sé qué para tomar una decisión. Y eso en parte es verdad, porque es deseable la cooperación, para eso estamos en un objeto político como es la UE, pero como luego en la realidad no se va a producir, y más siendo realistas y no idealistas, pues creo que España tiene un papel que debe asumir en este reto migratorio. Creo que no lo está haciendo, y de hecho no lo está haciendo ahora. Creo que tenemos que abordar que lo que está diciendo aquí también es cierto que hay un input de los países y de África que quieren y mandan esa idea y que eso permea en sus capas sociales, pero también no es menos cierto que con nuestra política migratoria no tienen que esforzarse mucho, ¿no?, para que ese mensaje cale, teniendo en cuenta las decisiones que tomamos, lo mal que las explicamos y lo poco que las compartimos. Yo insisto ser tan tajante, ¿no? Pero... de Tarifa para acá o de Ceuta para acá, de La Valla para acá, no voy a opinar porque sería absurdo, porque no sé nada. Pero has dicho una cosa sobre los muertos que claman en el desierto y que las políticas están fallando. ¿Qué cambiarías tú para evitar que haya esos muertos en el desierto del Sáhara o en el Atlántico? A ver, ¿qué política debería hacer España que no está haciendo para reducir la mortandad? Volcar únicamente en una persona cuál debería ser el cambio de todas las políticas es una argumentación un tanto compleja, porque obviamente si yo tuviera la varita mágica no sería solo director de una red de ONGs, sino que estaría ahora mismo dando una conferencia con Humberto Eco en un comité de sabios por toda la UE repartiendo sabiduría y por lo tanto volcar sobre mí la capacidad de ello, lo entiendo como argumento retórico, pero permita que no le compre la mayor. Hay cosas que son evidentes. Mágica, te pido ejemplos de políticas que podríamos cambiar. Hombre, pues mire usted, cumplir los tratados sería una maravilla. Que los ministros europeos no estén hablando, sobre todo el español, en materia, el Interior, por ejemplo, en materia de devolución de menores, haciendo unas cabriolas complicadas, estos en los anteriores, en determinados temas, pues mire usted, es que hay escenas que clavan al cielo. ¿Usted le parece Pero bien? eso no acabaría con la mortandad. Perdone, quiero decir, lo que intento hacer si deja terminar, creo que sí que podríamos hacer determinado tipo de cuestiones para evitar. No voy a entrar en el eslogan de vías legales y seguras, que es lo que pedimos todas las ONGs y creo que compartimos todos en esta mesa. El problema es que, por ejemplo, ¿usted sabe cuántas personas solicitan asilo de afrodescendientes en nuestra frontera, en África, en la zona de Ceuta y Melilla? Afrodescendientes racializados, pues mire usted, creo que fueron 7. ¿Sabe usted cuánto se abrieron las oficinas de asilo en esas zonas? Que piden asilo. En el último año y medio. ¿Y sabe usted por qué? Porque no les dejan pasar. Yo veo las de la CEIR todos los meses y van 100 o 200 africanos al mes todos los meses. Pero de hecho, acabo de verla esta mañana. Racializados, es decir, de color negro. No, va por nacionalidad. Ya, pero yo hablo también del hecho racial. Y el problema es que no les dejan entrar. Es que esto no lo digo yo, esto lo dice ACNUR. Esto no lo digo yo, lo dice nuestro defensor del pueblo, en funciones, pero defensor del pueblo. Perdón, no quiero ser pesado. Está hablando de las oficinas de asilo en Ceuta y Melilla, en la frontera. En la frontera. Okay. Que piden en la propia oficina de Ceuta y Melilla. Estuvieron cerradas, de hecho, durante cerca de año y medio. El anterior gobierno ni siquiera las construyó y no las habilitó. Y le podría dar 1000 ejemplos más. Hay muchísimos pequeños detalles que podríamos hablar incluso desde la política municipal, que están provocando una desafección creciente no ya en la población en África, sino en la población que está aquí. Porque yo como Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado represento a las entidades que trabajan aquí, no a las entidades que trabajan allí. Eso es un tema que entra dentro del ámbito de la cooperación al desarrollo o de otra serie de cooperaciones bilaterales. Yo me encargo de ver cómo podemos ayudar para que la persona que llegue aquí, llegue de manera legal, sea integrada de manera adecuada, tenga los recursos que dice la normativa y el sentido común que tienen que tener, que es no dejar a madres con hijos en la calle, que no tengan que estar 14 horas esperando por un turno en papel, cuando estamos todo el rato hablando de administración electrónica para entrar en Aluche, en una comisaría, o que no estemos haciendo todavía pruebas radiográficas, que clama al cielo después de las sentencias, que sientan doctrina y que dejan claro cómo se tiene que hacer la medición de edad y que siga haciendo la Fiscalía lo que está haciendo, con todo mi respeto para la Fiscalía. Entonces, con ese tipo de realidades, ¿qué mensaje mandamos en un contexto global? Por eso digo que le ponemos fácil el que determinados estados-nación manden ese tipo de idea de que somos malos malísimos. Pero es que como diría Sabina, es que nos sobran los motivos. O
O sea, es que en determinados elementos, no voy a entrar en la política económica, que ustedes dominan mucho mejor, tú dominas mucho mejor, porque desde luego no es mi papel. Pero en materia de integración, con lo que estamos haciendo, con lo que estamos mandando cada día, no ya a Twitter, que desde luego eso a veces es un vomitorio, sino con nuestros propios medios de comunicación, es imposible. Nosotros nos hartamos de llamar a los medios de comunicación para intentar mandar no un mensaje de censura, no es nuestro papel. Creemos que todo el mundo debe poder opinar, incluso el que opina que mi organización debería ser cerrada, que eso por cierto lo ha dicho un partido político, ahora parece que con muchos votos dentro de poco, Dios no lo quiera, pero bueno, nunca se sabe. Pues, oiga, pero yo permito que lo digan, no, es que deben decirlo. Pero la realidad es que comunicamos tan mal, generamos tan mal la historia que la persona que está aquí, que habla, por cierto, con el que está allí, porque siguen manteniendo sus vínculos, lo que el mensaje que le manda es, oye, esto es un infierno también. Aquí tienes que tomar la ley del más fuerte, porque si no tomas la ley del más fuerte, estamos condenados. O sea, es que ese es el problema, la desafección creciente hacia nuestro sistema, el abandono de nuestras obligaciones y nuestros compromisos internacionales y sobre todo el que al final todo se centre en lo que, o que nos marque nuestra agenda hasta cierto punto, lo que salga en un informativo concreto o lo que salga en una noticia viral en tal sitio. Ese es el problema que yo enfoco. Quería retomar, porque yo creo que ha sido común... Yo quería responder muy brevemente una cosa claro. que he dicho, pero brevemente. La razón por la que te hacía la pregunta no es como recurso retórico. Tú has hecho ahí, has ligado dos cosas que yo creo que son distintas, que están muy separadas, que es la capacidad de los estados como Estado-nación, con independencia, para hacer una serie de medidas que tú has detallado muchas, y muy bien. Seguro que muchas son correctas, de la misma forma que tú me decías que no vas a entrar en temas de política económica, yo no voy a entrar en temas de política migratoria de la valla para acá, porque no sé nada. No me dedico a eso. Y probablemente muchas de las cosas que has dicho tienen sentido, pero no puedo juzgarlo. Es el otro lado, el que has dicho que está en nuestra mano como Estado-Nación hacer una serie de cosas por que los muertos claman. Y ese es el vínculo que yo quería hasta cierto punto no, completamente romper. ¿Por qué? Porque la realidad, la verdad, a mi juicio, es justo la contraria, que es que de puertas, o sea, de la valla para allá, todas las medidas que has dicho, a mi juicio, no van a tener ningún impacto en la mortandad que hay en el cruce del Atlántico o en el cruce del Sáhara, porque son medidas que tienen lugar una vez que llegan aquí. Una vez que llegan aquí, integración, etcétera, efectivamente, pero la travesía sigue siendo la misma. ¿Cómo se evita el movimiento de población? Bueno, ¿cómo se evita que se tomen esos riesgos? ¿Cómo se evita la mortandad que hubo, las condiciones que había en Libia, la que hay en el Sáhara, etcétera? Bueno, aparte del discurso general de las causas profundas de la migración y del aspecto securitario de la pacificación del Sahel, lo evidente es que ese es un desafío que puede ser una enorme oportunidad. África puede ser una enorme oportunidad. La única forma de evitar eso va a ser cuando África realmente se desarrolle y desarrolle sus oportunidades. Y eso no es una cosa que puede hacer España como Estado-Nación. Eso solo lo podemos hacer coordinadamente España con los europeos, con Estados Unidos, con los demás países y sobre todo con los propios africanos, que son los primeros que tienen interés en gestionar esto de otra forma. Es decir, me callo, pero es hacer una división clara, que para mí es clara, entre el fenómeno migratorio y los riesgos del fenómeno migratorio en África y las condiciones que empujan a la gente a migrar y la forma en que se les recibe y se les trata una vez que están en España, que son dos cosas muy distintas. Y nosotros podemos cambiar la legislación en España, pero no hay ley orgánica ni cambio legislativo en España que haga que el cruce del Sáhara sea más seguro. Ana, no sé si Ana quería apuntar algo. Yo solo quería decir una cosa para cerrar esto y tú nos ibas a introducir en una nueva cuestión. Hay algo que se ha dicho que a mí sí que, vamos, yo por lo menos por mi parte, y creo hablar por muchas más, quiero desmentir. Nadie está deliberadamente pensando que la gente debe morir en el mar, por lo menos en este país. Estamos de acuerdo. Por lo menos en este país. Es verdad que hemos oído burradas. Y hemos oído burradas, por ejemplo, en gobiernos de la Unión Europea. No ahora, porque está Salvini, pero yo recuerdo las del bombardeo, las de las cañoneras cuando lleguen. Pero como estamos en este mundo loco, yo creo que también estas burradas se dirigen a la propia burbuja de comunicación, ¿no? Lo que yo puedo decir aquí es, y esta es mi experiencia, es que la actual secretaria de Estado, Consuelo Rumí, que es la segunda vez que es secretaria de Estado personalmente, pero es que la Guardia Civil, Salvamento Marítimo y todo el mundo que tiene algo que ver con esto, bueno, es que no duermes. Yo lo que puedo decir es que cada víctima es un fracaso. Y es un fracaso que, aunque no sea tuyo,
porque como tú dices, no es tuyo, pues hombre, cuando te despiertas lo primero que ves en el móvil es 2 niños de 2 años encontrados muertos debajo de la barca, pues sabes que esa tragedia ha impactado, desde luego, en primer lugar, en las víctimas, que son los que venían, pero sabes que la gente que está alrededor de salvamento, etcétera, pues ha pasado un día horrendo, ¿no? Horrendo. Y yo creo que eso hay que... Yo creo que no se puede decir que Europa cree que las víctimas en cualquier sitio son una forma de disuasión de la migración. Y es más, yo que considero que hay muchos desequilibrios, pero sí ha habido, creo que hay muchos desequilibrios porque creo que ha avanzado mucho más la lucha contra la migración irregular que la cooperación en otros ámbitos que también incidirían en esa lucha contra la migración irregular. Pero desde luego ese es un ámbito en el que la Unión Europea ha trabajado y las misiones de salvamento han tenido un impacto importante, y en este momento estamos hablando de guardia de frontera y estamos hablando también de recursos para hacer ese trabajo en el mar. Simplemente para cerrar ese capítulo, porque creo que es algo que hay que... Yo quería, es que se ha hablado aquí de manera individual de globalización, quería vincularlo también con el tema económico, tangencialmente. Desde luego ha habido un cambio de paradigma. De pronto, con la irrupción de China y la India, hay 2.000 o 3.000 millones de mano de obra nueva. Eso, yo no soy economista, pero sé lo que se supone desde el punto de vista de la oferta y la demanda. A eso tenemos que añadirle el efecto de la globalización. Ahora todo el mundo, lo hemos dicho aquí, han hablado de Twitter, todo el mundo sabe lo que se gana aquí y lo que se gana en Suiza y lo que se gana en Francia y lo que se gana en Estados Unidos. Que, por cierto, quiero abrir un paréntesis para más adelante, también hay cierta estigmatización de países europeos cuando Nueva Zelanda, Australia, que aparentemente son países con una relación mucho más confortable con la migración, tienen unos controles rigurosísimos. Australia es tremendamente negativa. O sea, sí, pero sin embargo, desde el punto de vista de los medios, no hay esa sensación, ¿no? Sí, más adelante lo podemos hablar. Y en tercer lugar, ha dicho al principio Raimundo, y también lo ha comentado Ana, que no emigran los pobres, efectivamente, no emigran los pobres, pero lo que sí que es cierto es que, y eso es también constatable por el FMI, es que hay ahora la diferencia de rentas entre los países de origen y los países de llegada sí que se ha ampliado extraordinariamente, y eso no significa que sean pobres. Ellos tienen en su nivel a nivel del país de origen, pero efectivamente la diferencia entre las rentas de España y de esos países de origen sí que se ha abierto radicalmente. Por tanto, la conjunción de todos esos elementos, y si luego le añadimos los consejos o las indicaciones que hace el FMI diciendo que la única manera de hacer frente a las pensiones de aquí a 15 años va a ser con una masa de 8 o 9 millones de inmigrantes en España, quiero decir, no sé qué opinión tienes tú, Rafael, sobre el tema económico y su imbricación con la inmigración. Yo, que soy jurista, que no economista, por lo tanto no tengo tanta formación como para poder hacer un juicio de valor. Yo en este caso me ceñiré mucho a lo que digan los demás ponentes, pero sí que tengo una opinión. Y es que efectivamente la economía es el elemento fundamental, junto con otra serie de factores políticos, sociales, bélicos, cuando se da algún tipo de catástrofe que moviliza esta situación. Yo, por lo tanto, creo que efectivamente tenemos un reto, y aparte me preocupa ese reto porque has dicho 8 millones nos hacen falta para mantener nuestras pensiones. Dice el FMI. Y dice el FMI, y estoy totalmente de acuerdo. Y a mí, cuando dicen eso, siempre me pregunto, ¿y cómo vamos a hacer cuando, en cuanto vengan X número de personas que ejerzan sus derechos, que al final se ganarán porque al final los conseguirán, voten, salgan electos y no haya una diputada afrodescendiente, sino que haya 20 diputados afrodescendientes? No sé, como no trabajemos bien, tendremos un problema muy grande y se romperá la sociedad, como se está rompiendo ahora. Por eso la economía es un disparador, pero si no preparamos para lo que necesitamos hacer, al final esto va a ser un problema muy grave. Perdona, después contesto, pero una cosa. La sociedad no se está rompiendo por la migración y por la gestión de la migración. No, por la política. Cuando yo hablaba de la mirada de la niña de 7 años, hay algo real que son los inmigrantes y hay algo real que es la relación que tenemos en la sociedad con ellos, y hay algo que está en otro plano, que es el concepto migración, ¿no?
Y tengamos cuidado con esto, porque la migración es un concepto cuyo uso en el mundo político-mediático es el mismo que el de Europa o el de África, o no sé, por no liarnos, el de Europa en el Brexit, ¿no? La culpa es de... O sea, no queremos Europa porque trae migración. Bueno, todo esto está en otro plano y no nos confundamos porque nos podemos complicar mucho la vida. No podemos abordar esto con medidas de control de la migración e integración de los migrantes porque está en planos completamente distintos. Nosotros no tenemos una situación migratoria muy distinta de la de hace 2 años. No tenemos una situación migratoria peor, quiero decir, no tenemos dificultades mayores en la sociedad que puedan impactar a los inmigrantes reales que en pleno pico de la crisis. Y sin embargo podemos ver cómo la migración empieza a coger vida propia como concepto en el mundo político. Entonces, no tenemos un problema porque vengan migrantes como no existía el Ku Klux Klan porque hubiese negros. Hay 2 cuestiones diferentes. A mí me gusta hablar de cuál es la gestión de flujos y, si quieres tú, una vez dentro del país, cuáles son las políticas de acomodo de la migración. Y hay otra cosa que es las dificultades que podemos tener y que pueden llegar y que ojalá no lo veamos, y me molesta hasta hablar de ello, por eso me decía Obama, no te tires al barro a pelear con un animal porque te va a ganar, a no ser que quieras que gane. Me molesta hasta hablar de ello. Pero están en 2 planos distintos. Y si me permites, sobre lo que tú decías, así acabas tú, que de esto sí sabes. Ayer Victoria Camps, en el acto de 30 aniversario de la ECIT, decía que de todos los bienes que se han globalizado en los últimos años, que entre todos los bienes que se han globalizado en los últimos años no está la justicia, desde luego. Entonces, ahí tenemos un problema, y un problema de equidad evidente, dentro de los países y entre los países. Las diferencias de renta entre un país y otro, cuando concurren las condiciones a las que me refería al principio, impulsan movimientos. Pero yo tengo alergia a la visión utilitaria de las migraciones en economía. Le tengo alergia. Le tengo alergia porque siempre creo que hay algo que se nos escapa. Es decir, podemos explicar que gracias a las mujeres migrantes, una generación de mujeres en este país se ha incorporado en mejores condiciones al mercado de trabajo. ¿Las necesitábamos? Hombre, pues a lo mejor, si no hubiese habido esa oferta masiva de mano de obra económica para hacer esto, hubiésemos generado tecnología para atender algunas cosas del hogar, mayor igualdad, más rápido entre hombres y mujeres, habríamos generado servicios empresariales, no lo sé, estaban ahí a un coste brutal, porque muchas han venido a ocuparse de nuestros hijos dejando a los suyos a edades muy tempranas en origen, y eso ha pasado. ¿Necesitamos esa migración? No lo sé, no lo sé, y no me gusta esa idea de les necesitaremos para pagar nuestras pensiones. Pues a lo mejor lo que estamos haciendo es perpetuar el problema, porque resulta que cuando la migración se incorpore a los comportamientos demográficos de los países de destino, que es algo que sucede muy rápidamente, bueno, pues vamos a tener el mismo problema en 10 años. En 10 años. Entonces, no me gusta esta idea utilitaria. Dicho eso, tienes razón tú cuando decías hay un desequilibrio demográfico importante. Entonces, la cantidad de personas en edad de incorporarse al mercado de trabajo en determinadas zonas, pues vecinas, culturalmente vecinas, y las otras condiciones a las que me refería, sí impactan en el aumento de flujos. ¿Les tenemos que acoger porque les necesitamos? Hay muchas maneras de ver esto, ¿no? No hace falta ser un marxista convencido para darse cuenta de que si la mano de obra disponible es infinita, su valor en el mercado tiende a cero. Entonces, ¿tenemos que tener controles de frontera? Pues mientras vinculemos la migración, porque además no puede ser de otra manera, al mercado de trabajo, no porque los necesitemos, sino porque ellos se tendrán que ganar la vida y porque la sociedad en general tenemos que ser más ricos,
bueno, pues esos controles tienen que estar en la frontera, pero también en el mercado de trabajo, también en las condiciones de vida de las personas que vienen, también en el salario mínimo interprofesional, también en qué tipo de empleos se ofertan y cómo incorporamos elementos de justicia y de equidad mayores en el mercado de trabajo. Yo en eso creo, y creo que es una cuestión importante para defender la migración controlada y ordenada, ¿no? Ahora, ¿nuestra economía necesita migrantes? No sé, yo no sé si tenemos que tener sectores que funcionan porque hay mano de obra barata solo. Algunos migrantes los necesitamos, hay una competición internacional por el talento, las universidades competís por el talento, la empresa compite por el talento. Ahí quería ir, Ana, precisamente. Eso existe, pero la idea tan utilitaria de si necesitamos o no, Raimundo, se me no escapa. como diplomático, no como director general, sino como economista. Y siguiendo con esta línea, el hecho de esos 8 o 9 millones es una cuestión al final demográfica o es una cuestión de productividad. Claro, porque es un poco la pesquería que se muerde la cola. Poca productividad, pocas cotizaciones, tampoco nos va a solucionar, ese es el problema, ¿no? O sea, si me preguntas a mí, y ya que me preguntas no como director de África ni como diplomático, sino como economista, el problema no lo tenemos con la base cotizante, lo tenemos con el sistema de pensiones, que es un esquema de Ponzi. Lo tenemos con el hecho de que la población ha alargado su esperanza de vida mucho y eso hace que el sistema de pensiones, tal y como se concibe hoy en día, es completamente insostenible, hagas lo que hagas. Entonces, cualquier cosa que se haga es un parche. Bueno, esto mejor lo aparcamos porque es un debate completamente distinto. Volviendo al de los migrantes, yo no tengo ningún problema. Hay muchas cosas, la mayoría de cosas en las que soy un liberal peligroso y no tengo ningún problema con que en vez de una diputada afrodescendiente, Rita Bosao, por cierto, es una amiga, acabe habiendo 20 o 300. Yo cuando vas a Estados Unidos, países, me parece estupendo. A mí la política de puertas abiertas, en lo personal, insisto, ¿no? Como director, y además esto se está grabando, bueno, ahí va mi carrera. Yo creo que todo esto se solucionaría abriendo las puertas. Igual que circulan libremente capital, bienes y servicios, debería de circular mano de obra. Pero déjame que vaya a lo de bienes y servicios y mano de obra. Como economista, siempre que habéis hablado de dos cosas distintas, ¿no? Hemos hablado indistintamente de dos cosas que en realidad son muy distintas, que es el diferencial de renta y el diferencial de mano de obra. Claro. El diferencial de renta que hay, del diferencial salarial, el diferencial de renta que hay en el estrecho de Gibraltar es de casi 10, 9, algo. Ese diferencial de renta es menor a muchos diferenciales de renta dentro de África. El que hay entre Mozambique y Sudáfrica es más de 14, por ejemplo. Y por supuesto hay un flujo migratorio, es decir, no estoy diciendo que... Pero nosotros nos planteamos el diferencial de renta que hay entre Europa y África. Además, en realidad, dentro de África hay diferenciales de renta mayores que el que hay entre Europa y África, cual encaja con lo de que 4 de cada 5 migrantes lo hagan dentro de África. El que hay entre Benín y Costa de Marfil, etcétera, o entre Burkina y Costa de Marfil, son enormes. Pero lo importante, de lo que en realidad estábamos hablando, lo hemos mezclado con eso, es el diferencial salarial. El diferencial salarial sí que es mucho más grande entre Europa y África que en cualquier país africano. La mano de obra en Europa, no tengo las cifras, no me las sé, y aparte de que, bueno, otro pequeño paréntesis, no existe un mercado, tú hablabas de cuando la mano de obra tiende al infinito, eso no va a pasar porque no existe un mercado de mano de obra, sino 4, 5, 6, 7 mercados. Los africanos compiten en el mercado de la mano de obra poco cualificada, no compiten con nosotros en otra cosa. Muy pocos de los que estamos en esta sala corre el menor riesgo de perder su trabajo por la llegada de un africano. Estamos hablando de los españoles menos cualificados, con menor nivel educativo, empleados principalmente en la agricultura. Esos sí que corren peligro. Corren peligro desde hace tiempo por otra cosa que tú has mencionado, que es la globalización. Todos somos más ricos gracias a la globalización. Los productos chinos, la producción que ha hecho China, hace que todo sea más barato y tengamos iPads y iPhones y los teléfonos que llevamos, que son todos hechos en China, incluido el iPhone, aunque los componentes sean coreanos o donde sean, el diseño sea donde sea y se lleve el beneficio, si no fuera por esa incorporación de China al mercado global, este teléfono costaría 3.000 euros y nadie lo tendría en el bolsillo. Bueno. Todos somos más ricos, efecto renta, gracias a eso, pero no todos somos más ricos de igual manera. La globalización tiene ganadores y perdedores, y los perdedores son precisamente los trabajadores menos cualificados. Los trabajadores menos cualificados del norte global. Los del sur se han beneficiado mucho.
El objetivo de desarrollo del milenio número 1 se cumplió con 6 o 7 años de adelanto, que era cortar la pobreza extrema por o sea, dividir, ¿cómo sé? A veces me falla hasta el español. O sea, dividir por la mitad, reducir a la mitad la pobreza. Joder, qué pedante ha sido esto, lo siento mucho. Reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo se consiguió, y se consiguió gracias principalmente a China, que sacó de la pobreza a 500 millones de trabajadores. La desigualdad en el resto del planeta, nos quejamos en Europa de que la desigualdad ha aumentado en nuestras sociedades. En el resto del planeta no solo ha disminuido, bueno, en China ha aumentado, pero bueno, dentro de los países ha aumentado, pero los países más pobres de antes ahora cada vez lo son menos. Pero vuelvo al tema, sigue habiendo perdedores, principalmente en Europa. Gente que, al tener que competir, compiten con un chino sin necesidad de que el chino venga aquí. Pero es muy importante eso de que el chino no venga aquí, porque ¿qué pasa? Cuando el diferencial de mano de obra en las dos orillas del estrecho es tan grande, la mano de obra va a pasar al norte, esto es inevitable. La mano de obra barata del sur va a pasar al norte. Lo que sí es evitable, o lo que sí es modulable, es la forma en que pasa. Porque puede pasar en patera o incorporada al precio de un producto. O sea, tú puedes comprar tomates baratos africanos o traer al africano a que cultive el tomate en Murcia. La Unión Europea, de forma consciente o inconsciente y de forma tradicional, ha elegido la segunda. Hemos bloqueado, no a través de... Bueno, no hemos bloqueado, esto es una exageración, lamento simplificar más de la cuenta, pero hemos hecho un esfuerzo muy grande por subvencionar nuestra propia agricultura, por hacer, y luego hacíamos una cosa que ahora cada vez se hace menos, gracias a Dios, que era volcar el excedente en el mercado mundial, lo que deprimía los precios para todos, y lo hacíamos en productos, en el algodón, en el lino y demás, que son precisamente productos que Burkina Faso, Chad, etcétera, viven de eso. Entonces, África tiene una gran riqueza. África tiene un recurso que es el último recurso escaso del planeta. No es el coltan, no es el petróleo, no es el gas, es la mano de obra. Se le está acabando a China. China está deslocalizando al sudeste asiático, está deslocalizando a África. Transsion, que es la sexta o la séptima productora de móviles del planeta Tierra, es una empresa china que nadie conoce, que produce móviles solo para África, acaba de construir una megacentral en Etiopía. Etiopía, país que crece al 8,6% anual, el país que más rápido crece del planeta hoy en día, sin petróleo, ni gas, ni nada, sencillamente industrializándose poco a poco. Los americanos lo hicieron. NAFTA, la integración de América, viene a ser una respuesta precisamente al fenómeno migratorio centroamericano. Al integrar la economía mexicana con la norteamericana, lo que crean es la oportunidad para que la mano de obra pase incorporada al precio del producto en lugar de físicamente. Y surge, por arte de magia, un cinturón de maquiladoras en el norte de México, en el desierto de Sonora, que absorbe buena parte, no toda, de esa migración. Esa es una vía que yo creo que merece la pena explorar. No se habla de eso. Nadie habla de que la migración es en parte un fenómeno que responde a que nosotros estamos impidiendo, hasta cierto punto, o dificultando la especialización, esto técnicamente es el modelo Heckscher-Ohlin, la especialización en el recurso abundante en África, que es la mano de obra poco cualificada. Esa mano de obra poco cualificada no tiene la salida que podría tener. Ayer estaba en Bruselas en la reunión del Consejo sobre África, de directores sobre África. Por la tarde nos hizo una presentación la Fundación Mo Ibrahim, hizo una presentación de un informe que casualmente, esta es la misma cartera que traigo no, lo he dejado en la oficina, lo siento. El informe, el Global Governance Index de 2018 de la Fundación Mo Ibrahim, y mostraba una cosa muy curiosa, que mide 4 factores, que ahora no voy a recordar, era Estado de Derecho y Seguridad, democracia y elecciones, oportunidad económica y un cuarto que he olvidado. Todos crecían, salvo el de oportunidad económica. Y había un gráfico que me llamó mucho la atención, que es el crecimiento económico de África, que es enorme, y el de oportunidad económica, que se mantenía plano. Es decir, tenemos que hacer un trabajo muy intenso de crear oportunidades económicas en África, reformando el propio clima de negocios que existe en África, que en muchos países es horrendo, literalmente horrendo. Es un intervencionismo estatal, una inseguridad jurídica, nepotismo, favoritismo por los amiguetes del partido vinculados, etcétera, que hace que ser empresario en la mayor parte, no en todos los países africanos, sea una heroicidad directamente. Esto hace que los jóvenes no tengan oportunidades económicas, y si eres una persona emprendedora, con ganas de tal, y vives en un país donde eso es absolutamente imposible, emigras. Entonces, abrir comercialmente yo sé que lo de abrir nuestras fronteras físicamente es una cosa que no va a pasar, pero si no vamos a abrir a la mano de obra física o humana, para ser más exacto, abrámosla por lo menos a lo que ellos producen y en lo que ellos se especializan. Es una parte
Bueno, la Unión Europea ahora está, con esto a cabo, lanzando, lo veréis en los próximos días, la Alianza UE-UA, la Alianza Europa-África. Es un proyecto de Juncker. En realidad es un reempaquetado a efectos sobre todo de comunicación, en eso estoy de acuerdo, de una serie de cosas que ya hacíamos. La Unión Europea, por último, con esto acabo, has mencionado China. La Unión Europea invierte en África, la Unión Europea como tal y todos sus Estados miembros en conjunto, en torno a 290.000 millones de euros al año. Estados Unidos, que es el segundo, invierte unos 56.000 millones y China invierte 36.000 millones. En FOCAC, en el Foro África-China, Xi Jinping dijo que iba a llevar esa cifra hasta los 60.000 millones. Objetivo evidente de adelantar a Estados Unidos. Él nos descuenta a los europeos porque nunca cuenta a todos los europeos como una unidad, cuenta lo que hace Francia, Inglaterra y tal. Si él llega a los 60.000 millones será el primer inversor en África. Pero actualmente es el tercero, y es el tercero a enorme distancia de la unidad europea, de la Unión Europea como unidad político-económica. Yo creo que nuestra unidad político-económica es la Unión Europea, no es España, personalmente. La política es discutible, la económica no te quepa la menor duda. O sea, la unidad económica es la Unión Europea, somos una economía. Y como tal invertimos muchísimo más. Hay un mito chino que habría que empezar a comunicar que no es una realidad. Somos su primer partner comercial, su primer socio comercial, su primer socio inversor y su primer socio en ayuda al desarrollo. La Unión Europea da más del 51% exactamente a la ayuda al desarrollo. El total. O sea, Estados Unidos da el 20 y tantos, China no da nada, Japón da no sé qué, nosotros damos más de la mitad, solo nosotros. Es decir, somos un socio esencial de ese desarrollo económico de África, pero a la vez le ponemos palos en las ruedas por los otros lados. Palos, ahora sí que me callo, te lo prometo. No solo Europa con las subvenciones a la agricultura, lo hace Europa, lo hace Estados Unidos y lo hace Japón. Somos las tres grandes potencias agrícolas de agricultores subvencionados, y si a alguien se le ocurre quitar todos los aranceles, liberalizar la agricultura, rápidamente en la castellana tendremos a todos los agricultores volcando tomates y tractoradas, y los españoles saldrán a solidarizarse con ellos sin hacer el vínculo entre que eso hace que tu tomate sea más caro y que haya gente que tenga que venir en patera. Quería comentar solo la racionalización, la racionalidad de lo que tú dices es absoluta, ¿no? Pero como yo vengo de ciencias políticas, digamos que la extrema racionalización de los problemas deja fuera unos elementos subjetivos y objetivos también que vale la pena abordar, ¿no? Claro que no habrá un mercado infinito de mano de obra y que está segmentado, pero en cada uno de los segmentos puede, sobre todo en el más bajo, sí, sin duda, tiende a infinito. Y el aumento de la oferta deprime, claro, los salarios en el destino y los sufre. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Pero es que contemporáneamente el mercado de trabajo está sufriendo otro tipo de cambios. Es que la cantidad de gente, por suerte, que está accediendo a un nivel de educación superior en África también está creciendo exponencialmente. Ese es un punto muy interesante. Dijo una cosa la señora de la Fundación Mo Ibrahim. Perdóname que te he interrumpido. Sí, no, dijo una cosa muy interesante, que esta misma mañana he tenido una reunión con el embajador de Guinea-Conakry, que venía a hablarme de otra historia, y él me contaba lo mismo, porque ahora mismo en Guinea-Conakry está habiendo una serie de disturbios. La señora de la Fundación Mo Ibrahim decía, yo le pregunté precisamente, digo, bueno, y de todas las cosas que ha dicho usted, ¿en cuál cree que debería de focalizarse la Unión Europea para tratar de pues mejorar el futuro de África, ¿no? Ella respondió, en el tema educativo, pero no en educar, o sea, no en la cuestión de que haya más gente escolarizada, no en la cuestión, o sea, la escolarización en África es ya casi completa, bueno, casi comparada con la nuestra todavía les queda, ¿no? Pero ya está por encima del 80 al 90%, es una escolarización muy amplia, en casi todos los países, hay excepciones. Entonces, no es una cuestión de enseñarles a leer, escribir y tal y conseguir la educación general básica, que esto es algo que se ha conseguido. Es que existe una diferencia muy grande entre la población africana que va a la universidad o que termina los estudios básicos y su empleabilidad. Hay una desconexión completa entre el sector privado y la educación que reciben. Y muchos tienen la expectativa, porque la educación en África no es gratis, a diferencia de Europa. Hay que pagar. Hay que pagar un poquito, las familias pagan un poquito, muchas de ellas pagan un poquito más para ir a un profesor privado que les garantiza que por lo menos el profesor va a ir a clase, porque el de la educación pública, que no es gratis, Ghana, por ejemplo, ha introducido ahora la educación secundaria gratuita y es revolucionario. Estos los primeros países que es todo gratuito y obligatorio hasta el final. La educación secundaria es gratuita en muy pocos países de África. Hay que pagar un dinerito, muy poco, igual son $5 al mes, pero que puede ser un esfuerzo para ellos.
Claro, hace toda esa educación y luego sale al mercado de trabajo y no tiene trabajo. Y esto crea frustración, que me decía el embajador de Guinea, sin hablar con él de eso, que eso era lo que estaba provocando. Dice, no, las marchas que ha habido y las manifestaciones, que hay muertos, no es contra el gobierno, ni, bueno, ¿qué va a decir? ¿No? En fin, pero no es contra el gobierno, es porque es una juventud desafecta, porque se encuentra que no tiene perspectivas después de haber estudiado y haber pagado dinero para estudiar y ahora no tiene perspectiva. Entonces, eso, es el sector privado, es la inversión lo que tiene que movilizar Seguro. eso. Y la señora de la Fundación Ibrahim lo decía muy claramente, dice, hay que involucrar más al sector privado y hay que vincular más la educación que reciben los africanos a las necesidades productivas de África. Pero inevitablemente, y está pasando, y yo también creo que hay que invertir ahí, pero inevitablemente ese número más alto de personas que han accedido a la educación superior en el mundo de las migraciones, sabemos cómo funciona, porque tenemos un ejemplo muy claro de mano de obra de reserva altamente cualificada en el sector informático en la India. Sí. Entonces, claro, hay que ver, de momento el espacio de derechos que conocemos es el del Estado. Es el espacio de derechos que conocemos. Yo creo que lo que no podemos hacer, y para mí esta es una de las claves del control migratorio, ¿no?, es pensar que porque hay una serie de elementos en el mundo que nos mueven hacia ahí, vamos a dejar de sostener ese espacio de derechos. Al contrario, tenemos que hacer algo que es un esfuerzo enorme, que es incorporar las llegadas a ese espacio de derechos. Y eso también requiere pues, una serie de políticas públicas relacionadas con los flujos, con la integración. Pero como yo, que soy una apasionada de ello, también pienso que la política migratoria es bastante escasa, es gestionar los flujos y remover los obstáculos que hacen que las personas que acaban de llegar tengan más dificultades que nosotros para completar su proyecto de vida. A partir de ahí, estamos en otro ámbito, estamos en el de la educación, en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, no podemos tener un mercado de trabajo para inmigrantes y un mercado de trabajo para nacionales, y en el mercado de trabajo para inmigrantes se incorporarán, o se están incorporando, y pasa en otros lugares del norte global, pues, los autóctonos con menos capacidades de movilidad dentro del mercado de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que compaginar esa racionalidad macro económica en el mundo global con su aterrizaje y el impacto que puede tener en cada momento. Y desde luego, verlo desde el punto de vista de los migrantes y de la inmigración es apasionante porque te da una medida muy real de cómo está el mundo, ¿no? Yo, ahora sí, para el director general de África, hay una cosa muy interesante de los estudios migratorios. Es una variable anticipadora de lo que está pasando en algunos países. O sea, pon el foco cuando veas que hay mucha gente que se va de algún lugar. Y a veces no pasa nada en ese lugar, en aquel momento, ¿no? Y tiene valor anticipatorio de conflictos sociales, de problemas económicos que son antes percibidos por la gente que tiene más capacidad, porque desde luego quien emigra es la gente que tiene más capacidad para hacerlo, que están anticipando un problema que se les viene encima, ¿no? Yo hay un solo apunte que estaba, y es un apunte, no es ninguna crítica, aunque tiene la doble carga de ello. Hablábamos de que la política migratoria tiene como una base, y coincido perfectamente con Ana, que es remover los problemas de las personas en el efecto migratorio. Actualmente, como bien ha señalado el moderador y hemos señalado todos, hay más de 50.000 personas que han migrado, etcétera, etcétera, haciendo un análisis de remover obstáculos. A fecha del 30 del 9 del 18, esto es una respuesta de una pregunta parlamentaria, solo se han concedido 395 autorizaciones de residencia a personas migrantes en el colectivo, por ejemplo, uno de los que tiene 11.000 personas, que son los menores no acompañados. Entonces, yo entiendo todo lo que decimos de futuro, de oportunidades, etcétera, pero el problema es que la maquinaria española, que es lo que yo quería intentar poner encima de la mesa cuando hablábamos de economía, si ahora tenemos problemas, porque son 395, esto no son mis datos, son los datos del gobierno, respondidos a un parlamentario, pues oigan, no está funcionando la maquinaria gubernamental. Solo corrijo un dato
para que veamos también el imaginario, la narrativa y lo que pasa. Ha habido 50.000 llegadas a la frontera sur. No vinculo esas 50.000 a esto solo. No, pero para que... O sea, uno de mis objetivos cuando he estado dando clases sobre migración es que la gente piense 2 veces. Cada vez que piensa sobre algo de migración, piense 2 veces, porque está tan intoxicado el espacio público cuando se habla de esto que es algo muy recomendable. Han llegado 50.000 personas a la frontera sur. ¿Cuánta gente de origen venezolano ha llegado a España en el último año? Muchas más. No está ni en los periódicos. Sí, está. No, está en forma del conflicto que hay en Venezuela. No, y de las llegadas. Pero vamos, no, estoy harto de dar claro comparecencias sí. sobre ese tema, vamos. Porque Pero, precisamente hay un problemón con la concesión de pero las ¿de qué autorizaciones hemos para estado- los asilos. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de migración? Depende de qué sector, porque creo que tenemos unas realidades cada uno, como bien ha dicho el director, Sí, pero que nos aíslan. si identificamos en el espacio Porque público yo de hablo qué hablamos, bastante. es de los 50.000 que están llegando en barco a la frontera sur. En estos últimos meses Dices, sí, pero antes hablábamos bueno, de los refugiados, antes hablábamos de la crisis claro. de Siria, antes hablábamos... Sí, pero si tú le preguntas a la gente, ¿están llegando más o menos migrantes? Te van a decir, está llegando mucha más gente porque llegan muchas pateras. No, hay una serie de elementos que componen los flujos migratorios. Hay una llegada casi natural desde otras zonas del mundo. Hay un montón de quiero decirte que pasan muchas más cosas. Y solo quería apuntar este dato, que la llegada de 50.000 personas. Y hay una serie de puertas de entrada y de gestión de esto. No me corresponde a mí. Es justicia la que tiene 300.000 expedientes paralizados, eso estoy de Eso es acuerdo. otra cosa. Sí, pero estoy dando datos del mal funcionamiento. Oye, que lo único que estoy intentando decir es que, por favor, intentemos hablar de cada una de las cosas que pasa, de cada uno de los fenómenos, de cada uno, y llamar las cosas por su nombre. Hay un problema en el asilo y podemos hablar de lo que queráis del sistema europeo común. Hay un flujo de entradas de inmigración, pero que simplemente quiero llamar la atención de que lo mediático, donde ponemos el foco, no siempre es ni lo más relevante ni lo numéricamente más grande. En el caso de las llegadas por mar es especialmente dramático, pero que es una parte de algo que es bastante más macro y que hay que darle una vuelta siempre más Hombre, a las cosas y ver entiendo cuál que el es la gobierno quiera ir a lo realidad. macro cuando lo micro no conviene, pero es que lo micro es muy complicado, porque lo micro lo gestionamos nosotros y el problema es que lo micro tiene una dimensión que, aunque puedo coincidir en que 50.000 personas comparado con los estudiantes de una sola universidad de las que están en Madrid es poco, pero luego la realidad de los problemas que vamos afrontando es mayor. Pero bueno, tampoco quiero centrar el debate en eso. Nos quedan muchísimas cosas por hablar, pero a mí me gustaría que la gente participara y probablemente algunas de las cuestiones que se me han quedado en el tintero salgan a raíz de un coloquio. Entonces, si hay alguien que quiere plantear algunas cuestiones, que seguro que lo habrá. No sé si tenemos micrófono, Jesús. Seguro que de pie. Pero bueno, en podríamos. cualquier caso. Y si no. No, pero están grabando, ¿no? Sí, para que se oiga mejor la pregunta. Bueno, en cualquier caso, yo creo que le podemos oír. Presto el mío. Sí, si hace falta. Ah, mira, viene. Soy Tomás Calvo Buezas, catedrático emérito. Estudié Ciencias Sociales aquí, en el León 13. Hice también mi oposición a numerario en el León 13 y he dado, pues, a los que algún alumno me lo ha dicho, pues muchos cursos de doctorado sobre migraciones, porque hice mi tesis doctoral sobre, en el año 1976, enero le defendí, ante un ministro socialista como Marval y uno, digamos, del PP como Seara, sobre las migraciones de mexicanos en los Estados Unidos, que hice mi trabajo de campo del 73 al 75. Y después he sido el fundador del Centro de Estudios de Migraciones y Racismo de la Universidad Complutense y representante de España en la Comisión Europea de la Lucha contra el Racismo del Consejo de Europa, el ECRI. Estoy de acuerdo y lo que voy a apuntar que esas visiones de la Administración y de las ONG
que no es toda la sociedad civil, pues mi punto de vista académico. Yo diría, voy a decir cosas contradictorias de luces y sombras, y por lo tanto desde hace más de 40 años que estoy dedicado a esto. España es modélica. Voy a quitarlo de los flujos y voy a dedicarme, como ha dicho Ana, a lo de acogida. Es una modélica sin quererlo, tal vez, en la razonable convivencia y aceptación. La palabra integración no me gusta, es francesa, yo prefiero convivencia. Mi modelo es Estados Unidos y Gran Bretaña, no Francia. En la convivencia. ¿Qué pasa? ¿Que somos menos racistas? Palabras que aquí nos ha dicho, y xenófobas pocos. No creo que sea porque los españoles somos menos o más, sino por dos razones. Primero, cuando en España nos llegan los emigrantes, ya habían venido, no digamos a los Estados Unidos, no digamos a otros países de Europa, y cuando nosotros hemos tenido que recibirlos, pues no hemos cometido graves errores que han cometido otros países de Europa, empezando por Francia. No los hemos cometido. Segunda cosa, yo digo muchas veces, si uno se sube a la estratosfera y le dice, señálame en qué comunidades, primero, si es en el tiempo, dime cuándo gobernó el PP y el PSOE, que creo que han sido los que han gobernado. Y otra, dime en qué comunidad autónoma gobierna el PSOE, el PP, Podemos. Se equivocaría muchísimo. Muchísimo. ¿Por qué? Porque las políticas generalmente ante la migración en España han sido sustantivamente similares. Sustantivamente. Ahora, que la hora también es importante. Si tú le dices, ahora en vez de la vista te voy a poner un micrófono. Ahora si te pones un micrófono, los bla, 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 bla de unos son probablemente muy distintas de los bla, bla, bla de otros. Es decir, los lenguajes, uno enfatiza más y ahí ya puede afinar uno y seguro que se equivocaría menos. Por lo tanto, es cierto que tenemos muchos problemas, estos que ha hablado el compañero, pero seramos razonablemente bien. Yo he hecho una encuesta, bueno, llego desde 1985 hasta 2008 haciendo encuestas escolares a los, digamos, a los niños, no, a mí me gustaría a los niños y los borrachos que dicen su verdad, lo que sienten, no el lenguaje políticamente correcto, que es el que se pronuncian los adultos, y si nosotros hacemos un conjunto de variables, de yo los echaría de España, no me gustaría casarme con ellos, no me gustaría que fueran compañeros míos, y hacemos una media, esto es una, digamos, no es matemático, pero sí una tendencia de cuánto ha crecido en España un momento. Termino. No, es para que otros compañeros puedan hacer más preguntas. Vale. Entonces, ha crecido, digamos, lo que vayamos a llamar xenofobia, un 5%. Y, sin embargo, ¿es mucho? No, pero es que la inmigración nos ha crecido un 25%. Y termino. En esa encuesta a inmigrantes, antes de la crisis y después de la crisis, el 80% de los inmigrantes en España se sienten a gusto con la decisión que han tomado. El 13% dice que ha sentido racismo grave y un 86% leve. Pero de lo que más se quejan, y con esto termino, es de la explotación económica más que el de racismo. Y admiran España, y estoy de acuerdo, que a España no se viene a ganar dinero. Es que se puede salir por la noche a la 1 de la mañana una mujer. Es que se tiene seguridad, es que se tiene libertad, es que se tiene una sanidad pública que no tienen allí las clases medias ni altas. Es que se tiene una educación en un colegio público de Vallecas mucho mejor que en otros países. Y la gente no es tonta cuando emigra. Muchas gracias. Ahí había un señor. Y aquí hay una. También. No soy emérito y entonces voy a hablar menos que aquí, que el compañero. Yo soy médico, estudié aquí en el CEU, aquí al lado también, y desde hace unos años creé una fundación que se llama Fundación Ana de Paz, que era el nombre de mi mujer, que era una profesora de hospitales y que hace tareas de formación y ayuda a la infancia, ¿no? Yo hay cosas aquí que no estoy entendiendo mucho, ¿no? Porque nosotros estamos haciendo cosas en Kenia, en Etiopía,
Etiopía estamos haciendo un pozo. En fin, estamos hablando de migración y aquí no se ha hablado nada de cuál es la responsabilidad de los dirigentes políticos de esos países de África que yo creo que la tienen. Sí, hemos hablado, sí. Y nadie, yo al menos no lo he oído. Y la reflexión que hago es que yo desde siempre conozco lo que son los misioneros y la Iglesia. De hecho, nuestra contraparte siempre es la Iglesia. He estado en el mes de mayo en Etiopía, que estamos haciendo un pozo. En Kenia también estamos ayudando a la Iglesia. En Perú, en Lima, siempre la Iglesia. Y España, por ejemplo, tiene 13.000, creo, misioneros en África o en el mundo, no sé. Tiene una cifra muy alta de misioneros, de gente que está allí haciendo cosas. Y yo sé que desde siempre ha habido misioneros, desde este siglo, el anterior y el anterior. Sin embargo, estos temas de las pateras, de las ONGs, de estas cosas, yo creo que no ha sido siempre, sino que ha sido como hace desde unos 25 años. A lo mejor me podríais vosotros aclarar cuál ha sido el flujo. ¿Y qué pasaría si ahora eso se acabara de alguna manera? Porque hay mafias que están fomentando eso y enriqueciéndose con esos miles de dineros que cobran a esa pobre gente. Hay también ONGs de todo tipo que están ahí, en fin, que forma parte de su historia. Hay periodistas, porque esto es un aspecto mediático realmente muy grande. Y sobre todo hay un silencio enorme sobre esas personas que están gobernando los países. Por ejemplo, y por poner un ejemplo, Guinea. Guinea, que es un país que España ha dejado mucha gente su vida allí en esto, que tenemos yo creo que una responsabilidad, que hay petróleo, que han encontrado petróleo, y que hay una persona que es rica y todas las personas, el resto son pobres, viviendo por debajo de un euro al día. Yo creo que probablemente, esa es mi opinión, deberíamos de intentar cambiar el enfoque. Y no está mal que hagamos autocrítica aquí, que la debemos hacer, pero sí que tendríamos que hacer un análisis de lo que está ocurriendo allí y por qué está viniendo la gente. Y nada más. Bueno, y si alguno quiere mañana, nosotros no vivimos del Estado, no tenemos subvenciones ni las queremos. Es decir, nosotros vendemos lotería, si quieren les vendo lotería. Mañana hacemos una cena benéfica, Hotel Rafael Atocha, que les invito a ustedes. Y con eso vamos tirando. Y con los donantes. Y eso para nosotros es sociedad civil. El Estado es otra cosa. Gracias. Ahí había una palabra hace... Gracias. Yo quería invitar a todos los asistentes a terminar de ver el vídeo de Sani Ladan. Es el camerunés que hemos visto al principio. El vídeo está cortado, no se ve todo. Quería invitaros a todos a verlo, está en YouTube. Y por una razón, porque me ha causado mucha tristeza que la única voz africana en este foro sea desautorizada. Y lo digo por lo siguiente, no tengo no uno, sino varios amigos senegaleses en España, llevan más de 10 años, algunos con papeles, otros sin ellos, que eran pescadores en Senegal. No tienen muchos estudios, pero son plenamente conscientes que se han quedado sin trabajo gracias a los acuerdos de pesca de África Occidental con Europa y han visto cómo los barcos españoles les dejaban sin trabajo, les robaban la pesca. Entonces yo no entiendo muy bien esto de que, viniendo en palabras del director general de África, de la valla para aquí, de la valla para allá. Y pongo un ejemplo porque es el más sangrante, quizás el que yo conozco en primera persona, pero podemos seguir hablando del cacao de Costa de Marfil, de oro de Ghana, etcétera, etcétera, etcétera. Sami Ladan termina el vídeo diciendo: el problema de África se soluciona si nos dejan en paz. Puede parecer muy demagógico, puede parecer, bueno, puede ser muy radical, ¿no? Pero creo que en parte tenemos que empezar a asumir nuestra responsabilidad en las políticas, incluso de cooperación. ¿Cuánto de las políticas de cooperación con Marruecos son destinadas al control de la frontera? Es desproporcionado, 22.000 euros, vamos, no sé la cifra exactamente, la escuché el otro día, ¿no? Comparado con la gente que entra a Ceuta o Melilla. Es decir, tenemos que hacer una autocrítica muy grande de lo que estamos haciendo con África. En cuanto a las muertes, y con esto acabo, quiero ser breve. Las muertes, nadie desea la muerte de nadie, es evidente.
Pero la omisión de socorro es un delito, Ana. La omisión de socorro es un delito y está ocurriendo permanentemente en la frontera sur. La Guardia Civil, hay gente que da su vida, no me cabe ninguna duda y conozco, que da su vida por salvar a otras personas, y hay gente que da palos en la frontera sur. No vamos a entrar en temas personales, ellos obedecen unas políticas, pero la omisión de socorro es un delito muy grave que está ocurriendo en el Mediterráneo y que también, del que también somos responsables. Gracias. No sé si Raimundo, por alusiones, quería... Sí. También por alusiones. También por alusiones, porque sí. han dicho algo de las ONGs y el Estado y me gustaría clarificar Perfecto. eso de que vivimos. Bueno, empezando por el final, respecto de haber desautorizado la voz del único africano, yo no he desautorizado la voz del único africano, he desautorizado dos de sus ideas, que eran que el responsable es el expolio europeo de África y que las muertes en el Atlántico se producen para frenar el efecto llamada. Y lo primero que he hecho es lamentar que él no estuviera aquí, porque evidentemente lo hubiera preferido hacer en su presencia. Estas dos ideas no solo son desautorizables, es que son odiosas directamente, son indefendibles. He sido suave antes, pero como tú ahora parece que eso o sea, que lo sacas más hacia el frontispicio, pensar que los gobiernos europeos dejan morir a gente en el mar para frenar el efecto llamada es una idea deplorable. Entonces, yo no desautorizo personas, sería absurdo, sí ideas. Y creo que si lo piensas, tú también vas a desautorizar esa idea. Ojalá hubiera estado aquí para poder decírselo personalmente. Respecto a los barcos españoles que acaban con la pesca, yo casualmente estuve destinado en Senegal. En Senegal pesca una flota atunera de Bermeo, es muy pequeñita. En Senegal pescan aproximadamente 16, 17 barcos que tienen muy tasada su pesca. Y de hecho ni siquiera pescan el atún en aguas senegalesas, pescan el cebo, que son sardinillas, ¿vale? En Senegal hay mucha pesca ilegal china. Los españoles no le han quitado... y pesca de otros países. Los españoles no le han quitado pesca a Senegal, no, créeme, estuve destinado allí. O sea, tus amigos pescadores senegaleses te dirán que son los barcos españoles. Vamos a ver, yo sé exactamente quién pesca en Senegal, exactamente, porque estuve destinado allí, les conozco y sé los que tenemos. Es una flota muy pequeña de atuneros vascos y que ni siquiera pescan los atunes ahí, los pescan fuera de las aguas, lo que pescan ahí es el cebo. O sea, y en Senegal sigue habiendo una pesca, una cantidad de pesca descomunal. Intentemos no estar seguros de que lo que nos ha contado alguien es la verdad total y absoluta, porque todo el mundo tiene un relato interesado a menudo o parcial, un conocimiento parcial de la realidad. Lo de la valla para aquí, de la valla para allá, no es una cuestión, es sencillamente que de temas de lo que ha hablado Rafael autorizadamente, porque él se dedica a eso y sabe mucho, yo no sé nada. Entonces, una cosa es la cuestión de la política migratoria en los países de origen, tránsito y último tránsito, tránsito intermedio y tránsito último. Otra cosa es el cruce de la frontera y otra cosa es la asimilación una vez están dentro. Esta frase es un poquito más larga que de la valla para este lado y de la valla para este, de la frontera para este lado si prefieres y de la frontera para este. Y a lo único que me refiero es a eso, que yo no soy experto y sería absurdo que yo hablara aquí de la política migratoria dentro de España, de la nacionalidad, la residencia, etcétera, porque yo no sé nada de eso, sé muy poco. Y luego lo del cacao de Costa de Marfil, el oro de Ghana, etcétera, pues no sé exactamente a qué te refieres. España nunca ha explotado oro en Ghana. En Ghana, donde también he estado destinado, hay una pequeña empresa española que es una subsidiaria de Maxam, que lo que hace es vender explosivos para la explotación minera en Ghana. En Ghana explota las minas Acacia Gold Mines, que es, creo que es canadiense, y una empresa, pues no sé si la suiza estará, pero no hay empresas mineras españolas que exploten el oro en Ghana, no lo sé a qué te refieres, y cacao tampoco. Entonces... Perdón. Eso es lo que he querido decir. Y yo invito, es una persona que además está preparada, es decir, que no dice barbaridades. Podemos discutir, podemos... Pero no, es que esto, perdón por extenderme en esto, pero me parece que es un concepto que es importante aclarar. ¿A qué llamas expolio? Yo creo que entrar en la casuística lo que cada uno... Por eso, para evitar la casuística, lo que es evidente, vayamos al tema general. Y la mayoría de las guerras en África están por intereses económicos de empresas multinacionales europeas. España tendrá su parte de responsabilidad y otros países tendrán su parte de responsabilidad. Como la tiene la venta de armas a países en guerra, que necesitan, las empresas necesitan licencias de armas
Estoy hablando de la Unión Europea, porque España no está en el limbo, no está. España está dentro de un marco europeo. España y hay tiene una una legislación presencia muy europea. pequeña en África subsahariana. Entonces, Es menos del 1,4% de nuestra inversión extranjera directa en el extranjero va a África. Es decir, yo no sé si yo cuando hablo de expolio, el expolio consiste en una predación rapaz y un latrocinio de recursos que uno roba, impone su presencia por la fuerza, explota y se lleva y vende. Eso no se da en África hoy en día. En ningún país se están explotando los recursos de esa forma. Eso se hacía durante el colonialismo. Hoy en día las empresas están con licencias negociadas por sus gobiernos más o menos bien o más o menos mal y pagan por lo que hacen. Y ese dinero también desarrolla África. Es decir, pretender que ahora África se desarrolle... ¿África se está desarrollando? Por supuesto que sí. Vamos a ver si eso podemos... ¿En qué planos, en qué países? Eso es para otro momento. Quizá. Rafael, no sé si yo querías... simplemente... Bueno, Ana, perdona. Que vale, gracias. Yo simplemente de manera telegráfica, porque entiendo el tiempo y empatizo con las situaciones. Yo creo que, y aquí tengo que hacer un ejercicio de lo que me toca a mí como sociedad civil. Solo 3 apuntes telegráficos. 1, sociedad civil somos todos. Me gustaría invitarle cuando usted quiera a nuestras oficinas para que vea cuánto dinero le ahorramos y cuánto dinero subvencionamos al Estado. Cada plaza de una persona en situación de exclusión social, en el concepto de integración, si la tuvieran que financiar desde el Estado íntegramente con arreglo a personal público, le digo a usted que quintuplicaría lo que nosotros destinamos y cuándo nos lo pagan, cómo nos lo pagan, cuántas veces lo adelantamos y de qué manera prestamos los servicios. Y que si quiere, por cierto, yo le invito a comprar, yo compro su lotería, usted compre la mía, no tengo ningún problema, porque hablo desde la libertad de que mi sueldo no depende de ninguna administración pública, depende de nuestras 43 entidades en más de 8 comunidades autónomas. Dicho esto, una cuestión, yo creo que efectivamente la intención, y yo desde luego estando el delante no tengo por qué hablar de la intención de tal, pero intentando mediar, yo no creo que haya una intención de desautorizar, aunque desde luego lamento que no haya en un debate como este personas racializadas y personas que vienen de origen para poder explicar con voz propia, porque no debemos usurpar su voz, y son ellas y ellos las protagonistas. Pero sí que es cierto que hay un relato institucional y económico en el cual hay una serie de cifras que efectivamente van en una dirección, pero luego los relatos que nos llegan a los que estamos a pie de calle son justamente lo contrario. Intentar concitar unión entre ambas realidades es casi imposible, porque la vivencia que ellos han tenido, la emotividad, no nace de la racionalidad, y por lo tanto es muy complejo hacer que esos mundos no colisionen. Y lo que sí que creo es que efectivamente hay una diáspora que cada vez se va a hacer más amplia, y que tenemos precisamente en estos espacios que intentar concitar esa unidad. Yo, por mi parte, nada más. No sé si, Ana, antes de irte querías... Sí, 2 cosas solo. Hay una cosa que es que, lo siento, cada vez que la escucho tengo que reacciono, pero no hay más racismo porque haya más migrantes. O sea, por favor, estas cosas suceden en planos distintos. Si ustedes hubiesen preguntado por los musulmanes en la España de los años 70, cuando aquí vivían 0,1, se hubiesen encontrado con respuestas seguramente típicamente racistas. Todos los estudios de que disponemos nos dicen que correlaciona precisamente la alta diversidad con la disminución de las actitudes xenófobas. Porque una cosa funciona, como decía, en el ámbito de lo imaginario y la otra en lo real, y nadie le tiene odio ni miedo al vecino ecuatoriano, pero en cambio considera que nadie, no, exagero, pero no es el tipo de país donde vivimos. Pero quiero decirte que... Hay situaciones de exclusión social muy fuertes en España. Pero entonces, un momento, por favor, a ver si nos ajustamos a las categorías de las cosas sobre las que estamos conversando, porque si no, nos liamos mucho. El racismo es una cosa que está claro que es el racismo. Y el racismo no aumenta porque haya más migrantes. Tiene otras dinámicas que tienen que ver con las dinámicas de exclusión y de culpabilización hacia el exterior. Porque es que si no estaríamos pensando que había Ku Klux Klan en Estados Unidos porque había negros. No les demos el premio de pensar que aumenta porque tienen una razón para ello, ¿no? El racismo no tiene razón en ningún caso. Creo que el testimonio es muy válido
Y ahí estoy de acuerdo contigo. Y ojalá hubiéramos podido estar aquí, que seguramente hubiésemos llegado a acuerdos más fácilmente, ¿no? Con Sami y con tanta gente que yo conozco y conozco a muchísimas. Sí he querido decir que no hay una política deliberada de generar muertes para disuadir la migración. Y eso lo afirmo. Lo cual no es incompatible con omisiones de socorro. Es decir, no hace mucho vimos a personas vivas que habían sido abandonadas por un barco que estaba allí. No es incompatible, pero no hay una política deliberada de generar victimización de los migrantes. Al contrario, vivimos en un momento en el que es verdad que hay impulsos a la renacionalización y a políticas de cierre, pero también, porque debe haberlas, pues ha habido una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre cómo gestionar la migración. Hay una reunión en Marrakech el día 6 y 7 y 10 y 11 la gubernamental, y hay una incipiente voluntad de gestión global de la migración. Yo que no soy una sospechosa de liberal, ¿cómo has dicho que era? Peligrosa. No soy una liberal, no sé si soy peligrosa, pero no por liberal en todo caso. Estoy de acuerdo contigo en que uno de los problemas que tenemos en el mundo, independientemente de la movilidad de personas, es la falta de equidad. Y que tenemos que plantearnos cómo vamos a un desarrollo con mayor equidad. Ahora, otra vez, eso no es incompatible con que España no esté haciendo una política de latrocinio, como tú decías, o de expolio en África, pero evidentemente los factores, los elementos que están impulsando la actividad económica en este mundo global y lo que se ha dado en llamar el capitalismo financiero tiene unos problemas consustanciales enormes y hay un problema de falta de equidad en el planeta, y creo que en esto estaremos de acuerdo todos los que estamos aquí, que abordar. Pero me parece de verdad fundamental que no nos perdamos en el eslogan, en la primera reacción fácil ante lo que oíamos, y que intentemos profundizar a poder ser utilizando el lenguaje de la forma que, por lo menos en ámbitos académicos, ya no te digo en Twitter, pero al menos en ámbitos académicos, nos permita dialogar entre todos sabiendo de qué estamos hablando. Pues yo creo que es lo que hemos hecho justamente en esta sesión. Podríamos estar horas y horas discutiendo y hablando, y es lo que se pretende por parte de la Fundación. Hablar con solvencia, con rigor, y evitando la demagogia en temas tan sensibles. Ya nos pasó también cuando tuvimos el Foro de Cataluña, que creo que fue un ejemplo de cómo tratar temas tan extraordinariamente epidérmicos. Creo que lo más fácil que habéis tratado es la vida en Marte. Oh, aquello fue terrible. Quiero decir, no obstante, que, lo he dicho antes, pero a lo mejor hay gente que se ha incorporado, Sani Ladan estuvo invitado desde el primer momento, pero cuestiones de agenda le han impedido estar aquí. Por lo tanto, ¿qué más hubiéramos querido? Yo quiero agradecer a Ana, a Raimundo y a Rafael su presencia aquí, extraordinaria y enriquecedora. Y una vez más, agradecerle a ustedes el que si se dan cuenta, llevamos más de 2 horas y no hemos hablado del Tribunal Supremo. Con lo cual yo se lo agradezco y la sociedad también se lo pagará. Muchas gracias a todos. Por favor. Gracias a ti. Gracias.